Sujétenlo fuerte. Este bastardo, ¿dónde estás? Pero la fuerza del intruso no era ordinaria. En un instante, arrojó al guerrero que sostenía su brazo derecho al suelo. ¡Zat! Ah. Entonces intentó agarrar el cuello del guerrero que sostenía su brazo izquierdo, pero... ¡Bam! En ese momento, alguien apareció y presionó el hombro del intruso mientras golpeaba sus puntos de acupuntura en la espalda como un rayo. Presionado por una fuerte energía interna, el intruso pronto se vio obligado a arrodillarse. ¡Zat! Ah. Maestro del clan. El que apareció de repente y sometió al intruso no era otro que el maestro del clan Sombra. Él acababa de llegar después de recibir el informe. El maestro del clan Sombra chasqueó la lengua y dijo: ha pasado un tiempo desde que un visitante nocturno vino a nuestro clan. Maestro del clan, usted está aquí. El director de asuntos internos, Cho Yeo-mun, se acercó a él, saludó y lo saludó. Y luego, para hacerse cargo del intruso sometido por el maestro del clan Sombra, extendió su mano y dijo: yo me encargaré de esto. Pero entonces, el intruso de repente soltó: lo lamento, director de asuntos internos, le confesé todo a ese bastardo rehén de la facción justa. Instantáneamente, la expresión del director de asuntos internos Cho Yeo-mun se endureció. ¿Qué demonios está diciendo este tipo ahora? ¿Por qué de repente dice que le confesó algo? Mientras estaba atónito, de repente, se podían escuchar murmullos a su alrededor. Algunos de los gareros circundantes miraban alternativamente al intruso sometido y al director de asuntos internos Cho Yeo-mun, creando un revuelo. Ah, estos tipos ahora lo están sospechando. ¿Realmente creen lo que este intruso dijo de repente? Era completamente absurdo. Mientras hacía eso, el intruso comenzó a suplicar: director de asuntos internos. Por favor, perdona la vida de mis familiares, estoy bien con morir, así que, por favor, te lo ruego. Ante esto, el frustrado director de asuntos internos Cho Yeo-mun lo presionó. Eres un bastardo. ¿Cuándo me has visto para hacer un informe tan falso? Realmente tienes un deseo de muerte. Entonces, Cho Yeo-mun se inclinó apresuradamente ante el maestro del clan Sombra con las manos juntas y dijo: maestro del clan. Esta es una acusación falsa, ¿cómo podría conocer a alguien así? Interroga al bastardo ahora mismo. Director de asuntos internos, para abandonarme así. Este bastardo. El enfurecido director de asuntos internos Cho Yeo-mun intentó patear la cara del intruso. En ese momento, alguien apareció y bloqueó su camino. No era otro que Escort Biok. Era Biok, el escalta del maestro del clan Sombra. A medida que Biok lo bloqueaba, el director de asuntos internos Cho Yeo-mun no pudo contener su frustración y gritó: ¿qué significa esto? En este momento, ¿por qué intentas cerrar la boca al intruso? Si realmente no conspiraste, cálmate. ¿Conspirar? Ja. Acabas de acusarme de conspiración. El director de asuntos internos Cho Yeo-mun no pudo contener su ira ante la absurdidad. Ese intruso lo estaba acusando falsamente, y olvidando ayudar que el que se llamaba Escalta del maestro del clan estaba haciendo esto. Mientras eso sucedía, murmullos de aquí y allá perforaban sus tímpanos. Fue ordenado por el director de asuntos internos. Realmente parece así. Intentó retener a los miembros de la familia como rehenes y acusar falsamente al joven maestro Maat. Al escuchar las voces de los Garerous, aunque no quería, el director de asuntos internos sintió que se estaba volviendo loco. Cualquiera podía ver que la situación era demasiado inesperada, pero ellos lo creían. Esta era una clara acusación falsa. Estaba tan enojado que sus manos temblaban, pero luego el intruso gritó de nuevo, incitando a los que lo rodeaban: maestro del clan, solo hice lo que ordenó el director de asuntos internos. Este bastardo. El director de asuntos internos finalmente desenfundó su sable. Sentía que tenía que matar a ese bastardo que lo acusaba falsamente para sentirse en paz. Pero luego, Biok bloqueó su camino de nuevo y dijo: maestro del clan, debo someter al director de asuntos internos. Acompañante Biok. ¿Realmente estás? Justo en ese momento. Suisi. Junto con el sonido de algo siendo cortado, algo cayó al suelo con un golpe. No era otro que la cabeza del intruso. En un instante, los alrededores se llenaron de silencio. Todos tenían una expresión de sorpresa, pero quien había cortado la cabeza del intruso no era otro que el maestro del clan Sombra. El maestro del clan Sombra habló con un rostro inexpresivo, a diferencia de su yo habitual. El intruso que intentó crear discordia interna en nuestro clan está muerto. A partir de ahora, prohíbo a cualquiera en nuestro clan mencionar esto de entendido. Sí. Tan pronto como sus palabras terminaron, todos gritaron simultáneamente. Abrumados por la presión y el impulso que emanaba del maestro del clan, no tuvieron más remedio que seguir su orden. La mirada del maestro del clan Sombra, que había enderezado instantáneamente la atmósfera caótica, se volvió seria. Aunque había reprimido la situación con su autoridad por ahora, sentía una fuerte incomodidad por lo que estaba sucediendo. La acusación falsa repentina y aparentemente intencionada del intruso. Algunos Garerous incitando a los que lo rodeaban. Incluso Biok, su escalta que no se movería sin su orden, de repente dio un paso adelante para proteger al intruso y presionó al director de asuntos internos. Todo esto estaba impregnado de una sensación de incomodidad. Suisi. El maestro del clan Sombra giró lentamente la cabeza con los ojos entrecerrados. En su línea de visión,
Con las sombras parpadeantes de las antorchas, se podía ver a Maak Yeong-gun con las comisuras de los labios llegando hasta sus orejas. En el momento en que sus ojos se encontraron, el maestro del clan Sombra tragó inconscientemente su saliva seca. La fuente de esta inexplicable sensación de incomodidad provenía de Maak Yeong-gun. Capítulo 134 Erosión, 4. Hirouchan, 4. De vuelta al presente. En la segunda montaña de la Alianza de las Cinco Montañas, el ciego Wai Mancheon, que estaba perplejo por el muerto Jiang, dijo Maak Yeong-gun con una sonrisa burlona. Debes estar muy decepcionado de que el resultado sea diferente de lo que pretendías. Hijo de puta. Parece que has usado mucho la cabeza, pero es una pena, habría funcionado sin problemas con otros. Muele. El ciego Wai Mancheon rechinó los dientes. Aunque no sabía qué había sucedido, una cosa era cierta, su plan no había funcionado. Era una táctica que había calculado a través de docenas de simulaciones. Se había preparado para lidiar con la mayoría de las variables, ¿cómo es que se escapó de ello? Sin embargo, lo importante era que no era una situación para cuestionar la causa del plan fallido. Agárrate. La fuerza entró en la mano de Wai Mancheon que sostenía la empuñadura de la espada. Ahora que el plan original había salido mal, la única respuesta era matar al propio individuo. De lo contrario, el asunto se saldría de su control. Wai Mancheon abrió la boca en silencio. No sé cómo lograste escapar de la sospecha, pero venir aquí fue un gran error. Un gran error, Suisi. Tan pronto como terminó la pregunta de Maak Yeong-gun, la espada de Wai Mancheon cortó el aire. En ese breve momento, Maak Yeong-gun había ganado aproximadamente medio paso de distancia. Gracias a eso, la espada pasó rozando el cuello de Maak Yeong-gun sin cortarlo. Eres rápido. Ante las palabras de Maak Yeong-gun, Wai Mancheon no dijo nada. A diferencia de la última vez que había intentado poner a prueba su destreza marcial, esta vez había cortado con la intención de matar, pero no esperaba que él lo esquivara. Definitivamente superó el reino pico. Probablemente lo estimó en la etapa temprana del reino trascendente. Considerando los pocos intercambios que tuvieron y la fuerza infundida en la espada, parecía seguro. Solo esto ya era sorprendente. Solo 17. Para un tipo que ni siquiera está en su mejor momento alcanzar este nivel, su talento debía ser reconocido. Sin embargo, vas a morir aquí. Usi. La espada de Wai Mancheon se lanzó hacia Maak Yeong-gun, trazando una trayectoria compleja. Los ojos de Maak Yeong-gun temblaron a una velocidad rápida mientras la espada se volvía aún más rápida. Esta fue la primera vez que se enfrentó adecuadamente a un maestro desde que alcanzó la iluminación en el informe del Valle de Sangre de los Cadáveres. De hecho, la esgrima de Wai Mancheon estaba más allá de la imaginación. Suisi. No estaba en un nivel que pudiera esquivar. Así, Maak Yeong-gun también utilizó técnicas defensivas de espada para contrarrestar el feroz ataque de Wai Mancheon. Clan. Las espadas de los dos chocaron más de una docena de veces en un instante, y chispas azules volaron en la oscuridad. Cada vez que las espadas colisionaban, el cuerpo de Maak Yeong-gun era empujado hacia atrás poco a poco. Esto claramente significaba que era inferior en energía interna. A pesar de que alcanzó el reino trascendental con talento marcial innato, no puede evitar dos debilidades después de todo. La primera era la energía interna. Al hablar sobre el nivel de energía interna, la razón para mencionar el número de años era que la cantidad acumulada aumentaba con el tiempo. No importaba cuánto hubiera alcanzado Maak Yeong-gun un alto nivel con un talento excepcional, no podía igualar a alguien que había acumulado energía interna durante décadas como él. Y el segundo. Clan. Justo cuando estaban chocando casi de manera equilibrada, la espada de Wai Mancheon de repente se desvió de su trayectoria y giró en una dirección completamente inesperada, atravesando el muslo de Maak Yeong-gun. Como resultado, Maak Yeong-gun también tuvo que cambiar la trayectoria de su espada para bloquearla. Clan. En ese momento. Zat. La patada pesada de Wai Mancheon golpeó el abdomen de Maak Yeong-gun. Junto con eso, el cuerpo de Maak Yeong-gun fue empujado hacia atrás alrededor de 4 pasos más. Detectando esto con su oído, las comisuras de la boca de Wai Mancheon se movieron. Experiencia. Le falta experiencia. Mientras las posturas de Maak Yeong-gun eran impecables hasta el punto de ser perfectas, no pudo responder a las variaciones, quizás debido a la falta de experiencia en combate real o batallas con maestros. Sus posturas eran muy directas. Aunque estaba respondiendo con posturas apropiadas, eso por sí solo no era suficiente. En el mundo de las batallas a vida o muerte, la experiencia no podía ser ignorada. Usi. Wai Mancheon alcanzó a Maak Yeong-gun, quien había sido empujado hacia atrás, y lo presionó mientras acumulaba aún más energía interna. Como había encontrado la debilidad del oponente, estaba decidido a avanzar decisivamente y resolver el resultado. Cuarta postura de la espada de estrella destellante, destelo abrumador. Suisi. La espada de Wai Mancheon creó numerosas sombras de espada y presionó a Maak Yeong-gun con una trayectoria deslumbrante. Era una esgrima increíble que era difícil de creer que provenía de un hombre ciego. Incluso Maak Yeong-gun exclamó en admiración por dentro. Maak Yeong-gun había adquirido un ojo agudo para la esgrima después de ver numerosos manuales secretos en el informe del Valle de Sangre de Cadáveres. La esgrima de Wai Mancheon estaba tan perfeccionada que era difícil encontrar algún defecto.
así que sintió la necesidad de enfrentarse a él adecuadamente. Clan 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 clan. La espada del mandamiento maligno de Maat Yeongun y la espada de bambú de Wai Mancheon chocaron, y los alrededores reverberaron con el sonido del metal. Sus espadas se movían tan rápido que eran invisibles a los ojos de las personas comunes. Suisi. Una espada rozó la mejilla de Maat Yeongun, dejando una herida. La esgrima de Wai Mancheon una vez más creó una variación inesperada. Interesante. Era más emocionante que practicar con los discípulos del Valle de Sangre de Cadáveres. Sus ataques eran más directos y simples, pero la espada de Wai Mancheon traía cambios de lugares inesperados, presionándolo. Suisi. Una vez más, la espada rozó las costillas de Maat Yeongun. Todos estaban rozando los puntos vitales. Si no tenía cuidado, el resultado del duelo podría decidirse en un solo momento, ya que la espada de Wai Mancheon apretaba cada vez más su garganta. La suerte no está de mi lado. El rostro de Wai Mancheon, que estaba presionando a Maat Yeongun, se volvió cada vez más animado. El ganador de este duelo estaba predeterminado. Si esto fuera dentro de 5 o 10 años, podría ser diferente, pero el actual Maat Yeongun no era absolutamente rival para él. Tenía una ventaja mucho mayor tanto en experiencia como en energía interna. Eres un tonto, Maat Yeongun. No debiste haber venido a buscarme solo. Reconoció su destreza marcial que no coincidía con su edad, pero había elegido el objetivo equivocado para vengarse. Si hubiera tenido una mente astuta para escapar de su plan, debería haber utilizado al muerto Jiang como pretexto para presionarlo a través de su maestro, el maestro del clan Sombra. Blame esa necedad, Suisi. Clan. La espada de Wai Mancheon desvió la espada de Maat Yeongun hacia arriba. Al mismo tiempo, finalmente apareció una apertura decisiva en la defensa de Maat Yeongun. Las comisuras de los labios de Wai Mancheon se elevaron amargamente. La sobreconfianza en uno mismo, esa es la causa de tu derrota. Convencido de que había tomado firmemente la dela entera, Wai Mancheon empujó su espada hacia el cuello de Maat Yeongun, la apertura decisiva. Con la postura actual de Maat Yeongun, era imposible esquivar o bloquear. Se acabó. La espada de Wai Mancheon estaba a punto de atravesar el cuello de Maat Yeongun. Sin embargo, Suisi. En el momento en que la punta de la espada de Wai Mancheon tocó el cuello de Maat Yeongun, se deslizó y rozó ligeramente la superficie antes de pasar de largo. ¿Qué es esto? ¿Qué estaba pasando? Fue un golpe final perfecto. ¿Pero por qué no penetró en el cuello de Maat Yeongun y de repente se deslizó como si estuviera bloqueado por algo? No podía entender qué era este fenómeno en absoluto. ¡Bam! A medida que la distancia se acortaba, la rodilla de Maat Yeongun intentó patear la barbilla de Wai Mancheon. En respuesta, Wai Mancheon utilizó movimientos de pies con su mano izquierda para empujar la rodilla de Maat Yeongun y ganar distancia usando el rebote. ¡Bam! Tap 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 tap. A medida que se distanciaban unos 6 pasos, Wai Mancheon frunció el ceño como si no pudiera entender. No importaba cuánto lo pensara, no podía comprender. Lo que Maat Yeongun había mostrado era un principio extremadamente avanzado que no podía ser realizado a su nivel. ¡Ah! Una exclamación fluyó de la boca de Cheon Rayeong, que estaba sentada en el techo fumando una pipa y observando. La razón por la que estaba tan sorprendida era simple. Él comprendió la técnica del ritual de repulsión. El movimiento que Maat Yeongun acababa de mostrar no era otro que la técnica del ritual de repulsión, una de las 8 técnicas que rompen el pensamiento. Si la técnica del ritual de vinculación podía atraer cualquier cosa, la técnica del ritual de repulsión podía empujar cualquier cosa que tocara el cuerpo. Incluso Cheon Rayeong, que había estado con él todo el tiempo, no lo sabía. Era porque Maat Yeongun no lo había mencionado ni siquiera después de alcanzar la iluminación. Por supuesto, había una razón para esto. Es difícil. La forma en que se manifestaba la técnica del ritual de repulsión era diferente de la técnica del ritual de vinculación. Solo podía empujar algo que tocara precisamente el cuerpo. Y sincronizar ese momento fugaz cuando la espada estaba a punto de chocar era bastante difícil. Y estaba muy influenciada por la capacidad del practicante y su energía verdadera, así que cuanto más fuerte era la fuerza, más difícil era repeler. Por eso la espada de Wai Mancheon se había deslizado en lugar de ser desviado. Todavía queda un largo camino por recorrer. No se lo había mencionado a Cheon Rayeong porque lo consideraba una técnica incompleta. Por supuesto, todavía era útil tal como estaba. Le había permitido desviar un golpe fatal. En ese momento, Wai Mancheon abrió la boca. Parece que tienes algunos trucos bajo la manga, pero funcionará la misma técnica de nuevo. Usi. Tan pronto como esas palabras terminaron, Wai Mancheon lanzó su cuerpo hacia Maat Yeongun. Como era de esperar de un maestro que había alcanzado el reino trascendental, se había dado cuenta de cómo lidiar con el principio anterior en poco tiempo. La espada de Wai Mancheon estaba completamente cubierta por un resplandor azul. Era energía de espada. Él había juzgado que incluso el principio de deslizamiento no podría manejarlo si la energía de la espada estaba más enfocada. Lo resolveré. La razón por la que no había desatado su energía hasta ahora era para proteger su espada con aura.
Dado que la espada del mandamiento maligno de Maat Yeongun era incluso más resistente y afilada que la espada de bambú, la espada había estado algo tensada con cada choque, así que había elegido este enfoque. Sin embargo, si convertía toda esa energía en energía de espada ofensiva en lugar de una forma defensiva. Clang. Bam bam bam. Con solo un choque, el cuerpo de Maat Yeongun fue empujado casi 3 pasos hacia atrás. El poder había aumentado enormemente. Sin embargo. Crack. Aparecieron grietas en la espada. Se vio afectada por el cambio entre ataque y defensa, pero parecía que podría soportar al menos algunas posturas. Podría resolver el partido de manera suficiente dentro de ese plazo. Uzi. Wai Mancheon intentó desatar una postura de espada dominante contra Maat Yeongun una vez más. Justo en ese momento. Parece que tus reservas se han agotado. ¿Qué? Viendo la repetición de posturas. Clan 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 clan. En el momento en que las espadas chocaron, la expresión de Wai Mancheon se distorsionó. Había desatado una postura de espada con energía de espada, pero Maat Yeongun no se movió en absoluto. Más bien, estaban igualados. Pero que era aún más sorprendente. Hijo de puta. ¿Qué? La postura de espada que acababa de desatar era exactamente la misma que la séptima postura de su propia espada estelar brillante, rompiendo el vacío. En este momento, Maat Yeongun estaba realizando exactamente la misma postura de espada que él. Wai Mancheon no podía creer esta situación. Así que. Suisi. Desató otra postura de espada hacia Maat Yeongun, pero. Suisi. Como si fuera un espejo, Maat Yeongun realizó la misma postura de espada. Por un momento, Wai Mancheon se quedó atónito. ¿Qué estaba sucediendo? Su arte marcial único, la espada de la estrella fugaz, era un arte secreto transmitido a un solo heredero y nunca se había revelado al exterior. Sin embargo, este individuo lo estaba imitando. No debería conocer la técnica de respiración de las posturas y solo la había visto por primera vez durante el duelo. Imposible. Pero ¿cómo podría suceder algo así? ¿Era posible aprender el arte de la espada del oponente en medio de un duelo a vida o muerte donde intentaban matarse el uno al otro? ¿Era esto siquiera posible? No importa cuán sobresaliente fuera su talento, no había un límite. Esto era demasiado injusto. Muele. Después de sorprenderse por esta situación sin precedentes, Wai Mancheon se enfureció hasta el punto de llenarse de lágrimas. Detestaba a Maat Yeongun por imitar tan fácilmente su arte de la espada único, que había dominado con tanto esfuerzo incluso después de perder la vista. ¿Cómo te atreves a intentar robar mi arte de la espada? Era imperdonable. Sí, entonces, puedes imitar esto también. Aunque de alguna manera imitaras la apariencia externa del arte de la espada, la esencia de la esgrima no se adquiría de esa manera. Había comprendido completamente la esencia de la espada de la estrella brillante al practicarla durante décadas, lo que le permitía traer diversas variaciones a su esgrima. ¿Puede alguien como tú imitar incluso estas variaciones? Suisi. ¿Qué? Wai Mancheon rápidamente inclinó la cabeza hacia un lado y lanzó su cuerpo hacia atrás para esquivar la espada de Maat Yeongun. Un sudor frío goteaba de su frente mientras ganaba distancia. Las 3 posturas de espada de hace un momento. Eran variaciones. Incluso si fuera él, si hubiera traído variaciones, lo habría hecho de la manera en que lo hizo Maat Yeongun. Ah, ¿qué tipo de persona es esta? Estaba imitando las variaciones en el manejo de la espada a un nivel casi idéntico al suyo. Su talento marcial innato por sí solo no era suficiente para describir esto. Él era verdaderamente un monstruo. Trago. Wai Mancheon tragó su saliva seca, quizás por la tensión. Si no mataba a este individuo aquí, se convertiría en un gran obstáculo para el camino del segundo discípulo, Han Neunak. Tenía que matarlo incluso a costa de su propia vida. Tenía que enfrentarse a él de inmediato antes de que creciera más y alcanzara un nivel que ni siquiera pudieran tocar. Afortunadamente, todavía tenía la ventaja en energía interna, así que si era ahora, de alguna manera. Sobresalto. En ese momento, un escalofrío recorrió la columna vertebral de Wai Mancheon. Una sensación ominosa envolvió sus 5 sentidos, y era una especie de brutalidad. Al sentirlo, Wai Mancheon levantó apresuradamente su espada mientras encendía la energía de la espada sin un momento para pensar. Sin embargo. Clang. La espada de bambú envuelta en energía de espada se rompió. Y. Suisi. Algo escalofriante y frío pasó rápidamente por su cuello en un instante. Wai Mancheon instintivamente se apresuró a agarrar su cuello. Esto. ¿Qué? La energía interna en ese último golpe había aumentado casi 3 veces. Estaba atónito por el repentino aumento de energía interna. ¿Podría ser que no había estado usando toda su fuerza hasta ahora? Mientras estaba perplejo, Maat Yeongun susurró suavemente en su oído. ¿Por qué alguien que ni siquiera puede ver se jacta tanto? Si solo hubieras mantenido la boca cerrada, al menos podrías haber preservado tu cuello por más tiempo. Tú. Hijo de puta. Entonces, duerme bien. Con esas palabras, Maat Yeongun llevó su dedo a la frente de Wai Mancheon. Sintiendo eso, Wai Mancheon gritó interiormente como si estuviera gritando. Detente. Por favor. Por favor. Sin embargo. Toc.
La conciencia de W.A. Mancheon fue cortada en un instante. Fue porque Mak Yeongun había empujado la frente de W.A. Mancheon, que apenas estaba sosteniendo, con su dedo. Al mismo tiempo, la cabeza cortada de W.A. Mancheon cayó débilmente al suelo, y la sangre brotó como una fuente de la cruzclavícula de su cuello. Salpicadura. Capítulo 135 Maestro del Clan Sombra, 1. Shadow Clan Master, 1. La Alianza de las Cinco Montañas, un grupo de fieles subordinados a Han Neunap, el segundo discípulo del líder de la sociedad. La cabeza cortada de W.A. Mancheon, el miembro de segundo rango conocido como Segunda Montaña, cayó sin vida al suelo mientras la sangre brotaba como una fuente de su cuello. Zad. Aunque W.A. Mancheon siempre mantenía una actitud tranquila, su expresión final se asemejaba a un grito. Zamp. Zamp. Pronto, la mano derecha de Mak Yeongun, que se había vuelto negra y grotescamente hinchada, volvió a su estado original. Esta era la esencia de la técnica de golpeo de puntos de acupuntura. Era difícil de mantener por mucho tiempo debido a sus severos efectos secundarios, pero podía aumentar el poder de 1 de 2 a 3 veces por un corto periodo. Mak Yeongun había guardado cuidadosamente esta técnica y la utilizó en el momento apropiado para decapitar a W.A. Mancheon. Suisi. Cheon Ra-yeon descendió levemente frente a Mak Yeongun. Fue decente, pero aún te queda un largo camino por recorrer. Tienes razón. Mak Yeongun lo admitió sin dudar. Aunque sus otros sentidos eran extraordinariamente agudos, su oponente era un hombre ciego. Había luchado bastante en un duelo puro contra tal oponente. Inicialmente, había intentado ganar la pelea únicamente con la energía de muerte de su dungeon inferior y técnicas puras, pero a medida que la batalla se prolongaba, terminó usando el poder de su dungeon y la técnica de golpeo de puntos de acupuntura. Así que, a pesar de eliminar el objetivo, no estaba completamente satisfecho. Por otro lado, es rápido. Aunque Cheon Ra-yeon había dicho que Mak Yeongun aún tenía un largo camino por recorrer, ella internamente hizo clic con la lengua ante la tasa de crecimiento de Mak Yeongun. Hablando estrictamente, el ciego W.A. Mancheon era un maestro superior en comparación con Mak Yeongun. Estaba muy por encima en energía interna y experiencia. De hecho, acorde a su experiencia, incluso demostró la capacidad de presionar a Mak Yeongun utilizando variaciones en cada momento apropiado. Sin embargo, Mak Yeongun estaba aprendiendo mientras luchaba. Era admirable presenciarlo. Pensé que tendría más dificultades. Era diferente de lo que ella había esperado. Debido a la falta de tiempo, incluso si hubieran luchado más con solo sus dungeons inferiores, Cheon Ra-yeon pensó que podría haber habido una oportunidad para que Mak Yeongun ganara. Desde la perspectiva de alguien que observa de cerca, era una tasa de crecimiento que desafiaba la explicación. Mientras tanto, Mak Yeongun habló mientras miraba el cadáver de W.A. Mancheon. HOH, ¿por qué estás? HM. Los ojos de Cheon Ra-yeon también se abrieron en sorpresa. Eso es porque la energía de la muerte del cadáver de W.A. Mancheon se estaba reuniendo y condensando. ¿Qué está pasando? Mak Yeongun había intentado absorber la energía de la muerte antes de que se dispersara. Sin embargo, a diferencia de antes, la energía de la muerte no se estaba dispersando, sino convergiendo. Cheon Ra-yeon se rió y dijo: «Es tu primera vez viendo esto, ¿verdad? ¿Viendo qué? El nacimiento de un verdadero espíritu vengativo. Ah. Es esto, así es. Mak Yeongun, que había dominado varias técnicas, incluida la técnica de invocación de espíritus de 6 personas, podía crear espíritus vengativos artificialmente utilizando energía de muerte. Sin embargo, esta era la primera vez que presenciaba uno formándose de manera natural. Si ese era el caso, debió sentirse bastante agraviado. El resentimiento ordinario no es suficiente para que se forme un espíritu vengativo. Si la energía de muerte se estaba condensando hasta este punto, significaba que el resentimiento había alcanzado su punto máximo. Pronto, la energía de muerte condensada comenzó a tomar forma humana. El nivel de un espíritu vengativo está determinado por la fuerza de la obsesión y el resentimiento que el individuo poseía durante su vida. Tiembla. A medida que tomaba forma, el mango de la espada de bambú rota temblaba. Un alma que ha perdido su cuerpo físico se aferra a un objeto para evitar dejar el reino mortal. Ese mango probablemente era ese objeto. Parece que su resentimiento era bastante fuerte. Cheon Ra-yeon estaba intrigado. Aunque aún estaba en el proceso de tomar forma completa, a juzgar por la energía espiritual que emanaba de él, estaba al menos en el nivel de espíritu naranja o superior. El espíritu vengativo finalmente tomó forma completa. Gar. Con ojos blancos parpadeantes, W.A. Mancheon miró fijamente a Mak Yeongun. Qué injusto, qué desleal, quería seguir a esa persona, lograr grandes cosas y abrir mis ojos, pero morir así y convertirme en un fantasma. Una voz llena de resentimiento. W.A. Mancheon no apartó la vista de Mak Yeongun. En la muerte, puedo ver la cara de mi enemigo, te maldigo, te seguiré hasta que mueras y te atormentaré. W.A. Mancheon, que estaba hablando, de repente se detuvo en medio de la frase. Algo era extraño. Como se había convertido en un espíritu vengativo, era consciente de su propia muerte. Así, también entendía instintivamente los principios de la frontera entre los vivos y los muertos. Sin embargo, porque sentía que Mak Yeongun estaba haciendo contacto visual con su yo muerto. En ese momento,
Parece que tienes mucho que decir, un espíritu vengativo recién formado es bastante hablador. ¿Tú? Podría ser que puedes verme. Si puedo verte, por eso estoy respondiendo así, ¿verdad? ¿Tú me hiciste esto? Al darse cuenta de que Maat Yeongun podía verlo, Wai Mancheon, lleno de aún más rabia, se lanzó hacia Maat Yeongun con la intención de matar. En ese instante. Agárralo. Ah. Las pupilas blancas de Wai Mancheon temblaron. Era porque Maat Yeongun de repente le había agarrado el cuello. ¿Qué es esto? Él era un hombre muerto. ¿Cómo podría Maat Yeongun agarrar el cuello de su yo muerto? ¿Qué demonios eres? ¿Cómo? Mientras estaba completamente desconcertado, una voz desde atrás sorprendió a Wai Mancheon. Oye, joven, para alguien cuyo cadáver ni siquiera se ha enfriado, realmente estás muy animado. Los espíritus vengativos pueden distinguir instintivamente los niveles. La mente de Wai Mancheon se nubló por la inmensa presión espiritual que sentía desde atrás. ¿Qué tipo de energía es esta? Esto no era solo un nivel de espíritu vengativo simple, sino una existencia de nivel de calamidad. Su cuerpo espiritual temblaba y sus labios no podían cerrarse. Al aterrorizado Wai Mancheon, Maat Yeongun dijo: esta es la primera vez que veo un caso de alguien convirtiéndose en un espíritu vengativo así. ¿Qué debería hacer? ¿Qué quieres decir con qué deberías hacer? Simplemente absorbe la energía de la muerte y exorcízala. Ah, cierto, eso sería mejor. Aplastar. Con eso, Maat Yeongun levantó su energía de muerte e intentó aplicar más fuerza al cuello de Wai Mancheon. Al principio, Wai Mancheon no entendía lo que significaba exorcismo. Chisporroteo. Sin embargo, junto con una extraña sensación de dolor, sintió una amenaza como si su cuerpo espiritual estuviera desapareciendo gradualmente. Instiló un miedo aún más intenso que cuando se enfrentó a la muerte. Wai Mancheon gritó apresuradamente: por favor, perdóname. Ya estás muerto. Por favor, dame una oportunidad. Tendría un significado importante una oportunidad para ti. Yo, no deseo nada más, solo déjame ver los rostros de mi esposa e hijo una última vez, luego aceptaré el exorcismo o lo que sea. Esposa e hijo. Maat Yeongun inclinó ligeramente la cabeza como si estuviera confundido. Wai Mancheon habló con voz suplicante. Hace mucho tiempo, después de perder la vista por el veneno de la serpiente gloriosa, tuve un único deseo, era ver los rostros de mi esposa e hijo. Esto era cierto. Wai Mancheon tenía un deseo sincero. Era curar de alguna manera sus ojos cegados y ver los rostros de su familia. Han Neunak, el segundo discípulo del líder de la sociedad, le había prometido a Wai Mancheon que si lograba grandes cosas, lo ayudaría a encontrar al inmortal de la medicina Ai Yang para restaurar su vista, que había sido cegada por el veneno, aunque no estaba claro si sería posible. Pero, ¿quién habría sabido qué podría ver después de morir? Te lo ruego, no puedo dejar este mundo así. Si me conceden esto, pueden matarme o hacer lo que quieran. No tenía ningún apego significativo a nada más. Wai Mancheon simplemente quería ver los rostros de su esposa e hijo, a quienes nunca había visto en vida. Al expresar su deseo, la esquina de la boca de Maat Yeongun se curvó. Ah, pensé que te habías convertido en un espíritu vengativo únicamente por resentimiento, pero también había seres preciosos que te dejaron con apegos en vida. Gas. Ante las palabras de Maat Yeongun, Wai Mancheon se dio cuenta instantáneamente de su error. Había dicho esas palabras por miedo a ser extinguido y por el deseo de resolver su único apego persistente, pero al reflexionar, no era algo que debiera haberle pedido a este bastardo. ¿No era este bastardo el mismo culpable que lo había matado? Mientras pensaba que había cometido un error, Maat Yeongun susurró en su oído, justo como antes de matarlo. Eso es afortunado, entonces podrás trabajar un poco más voluntariamente en comparación con otros sirvientes espirituales. ¿De qué demonios estaba hablando ahora? Mientras estaba confundido, Wai Mancheon notó que Cheon Ra-yeong lo miraba con ojos comprensivos. Maat Yeongun, que había terminado su asunto afuera y regresado de su salida. Cuando estaba a punto de pasar por el pabellón de entrada que conducía a su residencia privada, los ojos de Maat Yeongun se entrecerraron. Examinó ligeramente los alrededores y de inmediato notó que los Garerous de la guardia que se suponía debían proteger el área habían desaparecido. Las personas que deberían haber estado allí estaban ausentes. Sonriendo con desdén, Maat Yeongun entró al edificio de su residencia privada como si no le importara. Caminando por el pasillo, abrió la puerta de una habitación. Llegas tarde. Al abrirse la puerta, una voz familiar provenía del interior. No era otro que el maestro del clan Sombra. Una sorpresa parpadeó en los ojos de Maat Yeongun. Él había despedido a todos anteriormente sin mucha explicación, así que ¿por qué estaba esperando solo a Maat Yeongun? No se sentía ninguna presencia en un radio de aproximadamente 20 zang a su alrededor. Confundido, Maat Yeongun estaba a punto de juntar las manos y hacer una reverencia en señal de saludo, pero el maestro del clan Sombra lo interrumpió. ¿Dónde has estado? Entrenando. No necesitas inventar una mentira tan endeble sobre estar en el mercado. La voz del maestro del clan era inusualmente pesada y fría, diferente de su comportamiento habitual. Parecía ser una extensión de su comportamiento anterior. El maestro del clan golpeó la mesa con su dedo y continuó. ¿Hasta dónde llegaste con la cabeza del intruso?
Ma Yeongun fingió ignorancia y respondió con despreocupación. No tengo idea de qué estás hablando, maestro, yo. La cabeza faltaba en el crematorio. Ante las palabras del maestro del clan, Ma Yeongun se lamió los labios y guardó silencio. Parecía que el maestro del clan había revisado personalmente el crematorio después de la visita de Ma Yeongun. Ma Yeongun se encogió de hombros y dijo: Me disculpo, pero no entiendo por qué me preguntas sobre eso. Salí brevemente de la residencia, pero si preguntas a los Garerous de la guardia, todavía no puedo comprenderlo, incluso después de reflexionar. ¿Qué tipo de truco usaste? ¿A qué truco te refieres? Ante la contrapregunta de Ma Yeongun, el maestro del clan suspiró y sacudió la cabeza. Luego se levantó de su asiento y habló. Hay algo llamado sensación de incomodidad o inquietud. Al principio era pequeña, lo que dificultaba notarla, pero en algún momento, el entorno que te rodeaba se vio envuelto en esa inquietud. El maestro del clan lo encontró desconcertante. Los miembros del clan Sombra estaban completamente entrenados en disciplina mental, ya que también actuaban como espías y manejaban asuntos confidenciales. Por lo tanto, había una creencia de que nunca traicionarían a la secta. ¿Pero cómo era esto posible? Solo habían pasado 7 días. ¿Cómo pudieron haber sido influenciados por Ma Yeongun, que era simplemente un rehén de la facción justa en tan poco tiempo? No sé qué extraña técnica usaste, pero aunque te has convertido en un discípulo oficial, parece que has cruzado una línea que no se puede pasar por alto. 5. Se escuchó el sonido de algo siendo desenvainado. Era el sonido de una hoja siendo sacada de la vaina en la cintura del maestro del clan. En un instante, la afilada hoja fue presionada contra la parte inferior de la barbilla de Ma Yeongun. Suisi. Los ojos de Ma Yeongun se entrecerraron. Él había anticipado una cierta diferencia de fuerza, pero la destreza marcial del maestro del clan era incomparable a la de Wai Mancheon, que era un subordinado de Hang Neunat, el segundo discípulo del líder de la sociedad. Es fuerte. Con artes marciales puras solo del Danjeon inferior, era absolutamente imposible hacer algo contra él. En ese momento, el maestro del clan habló con una voz aún más fría. Dependiendo de tu respuesta, puede que tenga que decapitarte, así que de ahora en adelante, me gustaría que respondieras claramente a mis preguntas. Antes de que pudiera terminar su frase, el maestro del clan frunció el ceño. Era porque Ma Yeongun se había reído. Al ver esto, el maestro del clan recordó la sonrisa llena de malicia que Ma Yeongun había mostrado cuando decapitó al intruso para calmar la confusión. Era la primera vez que sentía un escalofrío en la espalda y percibía peligro al ver la sonrisa de alguien. El agarre del maestro del clan sobre la hoja se apretó. Esa sonrisa de ahora. Tu intuición es bastante aguda, llegar a tal conclusión basándote en un mero sentido de inquietud. Tú. Entonces, ¿me vas a decapitar? Ante esa pregunta, la mirada del maestro del clan se agudizó. La respuesta de Ma Yeongun de hace un momento equivalía a afirmar que las sospechas del maestro del clan eran correctas. Aunque no reveló cómo lo había hecho. Una cosa era cierta, este niño era verdaderamente peligroso. No era simplemente porque fuera un rehén de la facción justa o tuviera un talento excepcional, sino que la persona en sí era completamente diferente del ordinario. Parece que sería beneficioso para la secta decapitarte ahora mismo. Quizás. El maestro del clan hizo clic con la lengua en su interior ante la reacción serena de Ma Yeongun. Tenía que admitir que el niño tenía agallas para mostrar tal compostura incluso cuando su vida estaba siendo amenazada. Sin embargo, el mérito era mérito, y la muerte era muerte. Si este niño no se controlaba, esa sensación de inquietud envolvería a todo el clan Sombra. Agárrate. El maestro del clan agarró el mango de la espada, listo para ejercer fuerza. Fue en ese mismo momento. Pero sabes, si me decapitas, todos descubrirán que el maestro es un adorador del fuego. Me pregunto si eso estaría bien. La expresión del maestro del clan se endureció al instante. Este bastardo. ¿Cómo sabe eso? Capítulo 136 Maestro del clan Sombra, 2. Shadow Clan Master, 2. Hace solo 1 hora y 15 minutos. Ma Yeongun suspiró levemente mientras miraba el papel de la ventana, iluminado por las antorchas circundantes. Las cosas se estaban desarrollando tal como él había anticipado. Ma Yeongun echó un vistazo al pergamino que sostenía en su mano izquierda. Era algo que el espíritu maligno que poseía a Byeok, el guardaespaldas del maestro del clan Sombra, había traído en secreto. Todos los días a la misma hora, el maestro del clan Sombra leía repetidamente este pergamino. Creo que debería leerlo ahora. Deberías. A juzgar por la situación, parecía que no habría oportunidad de examinarla tranquilamente. Y si lo atraparan con eso durante una búsqueda en la habitación, las cosas se complicarían aún más. Con eso, Ma Yeongun desenrolló el pergamino. Rasal. Estaba bastante desgastado, lo que indicaba cuánto había sido manipulado. El pergamino medio desenrollado. El espíritu maligno que poseía a Byeok frunció el ceño al verlo. Esto es, el espíritu maligno solo había visto al maestro del clan Sombra leyéndolo, pero nunca había visto su contenido. Así que no tenía idea de qué se trataba. Sin embargo, esto no es nuestro idioma. Sorprendentemente, el pergamino no estaba escrito en Añu, chino, sino en un guián completamente irreconocible. Cheon Rayeong, viéndolo por primera vez también, inclinó la cabeza mientras sostenía su pipa. La escritura curvilínea era difícil de encontrar en cualquier regularidad, lo que hacía poco probable que fuera un código secreto. Si ese fuera el caso,
podría no ser un idioma de las llanuras centrales. Oh, esto parece el idioma de Persia. ¿Qué? Los ojos de Cheon Rayeong se agrandaron mientras miraba a Maak Yeongun. El país conocido como Persia, o Paarsa, era un lugar que sabía que se encontraba en la costa norte más allá de las regiones occidentales, no en las llanuras centrales. Chico, ¿puedes leer esto? A grandes rasgos, sí. ¿Qué? ¿Cómo podía este chico leerlo? A medida que estaba confundido, Maak Yeongun se rascó la cabeza y dijo: Mi abuelo me enseñó. ¿Abuelo? Sí, me enseñó algunos idiomas además del año. Dijo que sería útil para estudiar medicina de las regiones occidentales. Ah. Enseñó el idioma de Persia, que podría no usarse nunca en la vida, solo para enseñar medicina. Cheon Rayeong se sintió curioso sobre qué tipo de persona era el abuelo de Maak Yeongun. Pero eso no era importante en este momento. ¿Qué dice? Bueno, parece ser algún tipo de verso poético. Este cuerpo, quemado en el fuego sagrado, no tiene apego a la vida y la muerte. En el camino que deseo tomar, ilumino la luz. Suficiente. Perdón. Entiendo. De verdad, sí, pensé que podría ser un verso de artes marciales, pero no lo es. Esta es una escritura. Escritura. Una escritura, como un sutra budista, no es un texto utilizado para oraciones religiosas. ¿Qué tipo de escritura era esta? Mientras Maak Yeongun estaba confundido, Cheon Ryeong chasqueó la lengua y dijo: Es verdaderamente deplorable. El jefe del departamento de información confidencial en la secta es un adorador del fuego. Adorador del fuego. Algo vino a la mente de Maak Yeongun mientras inclinaba la cabeza. Era la palabra Baiwa mencionada en la conversación entre el maestro del clan Sombra y el director de asuntos exteriores. Baiwa literalmente significaba inclinarse ante el fuego. ¿Podría estar relacionado con esta escritura sobre la adoración del fuego? Adoración. Baiwa, 1. ¿Cómo sabes sobre la fe Baiwa? ¿Fe Baiwa? ¿Qué es eso? Esta escritura parece ser una escritura de la fe Baiwa. Fe Baiwa. A diferencia de Maak Yeongun, que estaba cuestionando, el espíritu maligno también asintió como si supiera algo. Cheon Rayeong fumó de su pipa y explicó al confundido Maak Yeongun: Probablemente entrarán pronto, así que te daré una breve explicación. La fe Baiwa es literalmente un grupo religioso que venera el fuego, adoran a un dios de las regiones occidentales que nunca has oído mencionar. Un dios de las regiones occidentales. Sí, es una especie de herejía impura. Bueno, es cansado discutir sobre tales cosas. En un momento, esta fe Baiwa entró en las llanuras centrales y se difundió entre la gente común. La mayoría de las religiones eran así. Comenzaron desde la clase más baja, los plebeyos. Los que no tenían a dónde recurrir y estaban empobrecidos querían aferrarse a algo y elevarse. A medida que la doctrina de la fe Baiwa se difundía, de repente creció rápidamente y se convirtió en una amenaza para aquellos que creían en el budismo, el taoísmo y el confucianismo como sus principios fundamentales. Una amenaza. Más que una amenaza, no lo habrían visto de manera desfavorable. Cualquier cosa nueva estaba destinada a enfrentar algún tipo de rechazo. Escuchando la historia, parece que no tuvo un buen desenlace. Así es, fueron acusados de engañar al mundo y desinformar a la gente, lo que llevó a una gran represión. Eso fue hace aproximadamente 100 años. Pero no sabía que todavía había personas que creían en la fe Baiwa, y mucho menos alguien a cargo de la información y los secretos en la sociedad del cielo y la tierra. Cheon Rayeong habló como si estuviera decepcionada. De esto, parecía que ella tampoco veía favorablemente a la fe Baiwa. Si un espíritu muerto como ella se sentía así, se podría imaginar cómo pensaría la mayoría de las personas sobre este grupo religioso. En ese momento, se escuchó un grito desde afuera. Intruso, escúchame, si no te rindes de inmediato, dispararemos para matar. Maak Yeongun intentó enrollar el pergamino nuevamente. Pero al hacerlo, algo cayó de adentro y estaba a punto de golpear el suelo. Lo atrapó como si lo hubiera snatchado en el aire. Toc. ¿Qué era esto? Junto con esta palabra, algo estaba escrito abajo. En lugar de una doctrina, parecía estar dando una fuerte advertencia. Maak Yeongun lo miró intensamente, luego insertó el papel con esa palabra de nuevo en el pergamino y se lo entregó al espíritu maligno. De vuelta al presente. El maestro del clan Sombra agarró el mango de la espada, listo para ejercer fuerza. Fue en ese mismo momento. Pero sabes, si me decapitas, todos descubrirán que el maestro es un adorador del fuego. Me pregunto si eso estaría bien. Al escuchar esas palabras, la expresión del maestro del clan Sombra se endureció. Al ver su reacción, un destello de sorpresa brilló en los ojos de Maak Yeongun. Su predicción era, de hecho, correcta. Cuando mencionó recitar las escrituras a la misma hora todos los días, Cheon Rayeong había dicho que el maestro del clan Sombra podría ser un creyente de la fe Baiwa, una religión que adora el fuego. Ban. En ese momento, el maestro del clan Sombra agarró a Maak Yeongun por el cuello y lo empujó bruscamente contra la pared. Ban. Su comportamiento característico, que parecía infinitamente ligero, había desaparecido por completo, y miró con ojos llenos de intención asesina mientras hablaba. Hijo de puta, ¿dónde oíste tal rumor? Un rumor, Sushi. La hoja se hundió ligeramente en el cuello de Maak Yeongun. Si cortaba aquí, su cuello sería cortado. Maak Yeongun se rió y dijo: Si es un rumor, podrías simplemente reírte, porque estás reaccionando así.
Apuñalar. La hoja se hundió más en el cuello de Maak Yeong-gun. Era para mostrar claramente que podía matarlo. Sin embargo, este chico. Los ojos del maestro del clan sombra se agudizaron. Aun cuando su vida estaba en peligro inmediato, Maak Yeong-gun mantenía una sonrisa. No era porque estuviera seguro de que el maestro del clan sombra no lo cortaría. Parecía como si no tuviera apego a su vida o no tuviera miedo a la muerte en absoluto. Era la primera vez que veía a alguien así. ¿No tienes miedo? ¿De qué? ¿De qué podrías morir en cualquier momento? Si muero, muero. Si vivo, vivo. ¿Qué más hay que pensar? Ante las palabras de Maak Yeong-gun, el maestro del clan sombra guardó silencio. Entonces, después de mirar a Maak Yeong-gun con desdén por un momento, volvió a hablar. Dijiste que todos se enterarían si me matabas. ¿Se lo has dicho a alguien más? Los ojos del maestro del clan sombra temblaron ligeramente mientras hacía esta pregunta. Estaba preocupado de que alguien más ya pudiera saberlo. Maak Yeong-gun sonrió y dijo. ¿Quién sabe? Tal vez dije eso porque aquellos que deberían saber ya lo saben. Zad. Ah, tan pronto como terminó de hablar, la mano del maestro del clan sombra golpeó el abdomen de Maak Yeong-gun. Parecía un golpe simple, pero el impacto se propagó hacia adentro, causando dolor en todos sus órganos internos. Pero no terminó ahí. Gira. El maestro del clan sombra agarró el abdomen de Maak Yeong-gun con sus 5 dedos y lo giró como si estuviera torciendo. A medida que los músculos se retorcían, un inmenso dolor lo invadió. Si no hablas correctamente ahora, tú. El maestro del clan sombra frunció el ceño mientras hablaba. Esta técnica era algo que él había ideado personalmente como maestro de la tortura, maximizando el dolor al inducir dolor interno y luego retorcer los músculos. Era un método tan doloroso como romper huesos y desgarrar músculos. Pero no hubo cambio en la expresión de Maak Yeong-gun. Este chico, excepto por sostener brevemente la respiración en el momento en que se infligió el dolor interno, mantuvo una sonrisa en medio de este tremendo dolor. ¿Qué tipo de persona era él? Goteo. En ese momento, sangre fluyó de la boca de Maak Yeong-gun. Era un fenómeno natural ya que había sufrido lesiones internas. Era una persona tan viciosa que su expresión no cambiaba ni siquiera cuando estaba en dolor y sangrando. Cuanto más aprendía sobre él, más se daba cuenta de que este chico era verdaderamente único en muchos aspectos. Desde su talento en artes marciales hasta todo lo demás. Aunque era una pena, este secreto nunca debe ser revelado. Dime a quién se lo contaste, entonces te perdonaré la vida. No deberías hacer eso. ¿Qué? Si descubres a quién se lo conté, tendrás que matar a esa persona y a mí también, así es como desaparece un secreto, ¿verdad? Gira. El maestro del clan sombra retorció aún más los músculos abdominales de Maak Yeong-gun. Y continuó en voz baja. ¿A quién intentas enseñar? No estoy tratando de enseñarte, solo dije eso porque estabas diciendo una mentira tan obvia sobre perdonarme la vida. Tú. Burlándose de él en esta situación. Era incomprensible lo que estaba haciendo en una situación donde provocar a la otra parte no traería ningún beneficio. Aunque no temiera a la muerte, esto era ir demasiado lejos. Fue entonces. Este cuerpo, quemado en el fuego sagrado, no tiene apego a la vida y la muerte, en el camino que deseo tomar, ilumino la luz, la alegría y la tristeza permanecerán como mero polvo, lamento a los seres sintientes atormentados. Al escuchar la escritura recitada de la boca de Maak Yeong-gun, la expresión del maestro del clan sombra se congeló. ¿Cómo sabía este chico la escritura, la doctrina de la fe Baiwa? El maestro del clan sombra no pudo ocultar su desconcierto. ¿Cómo podría ser? Era absolutamente imposible que hubiera visto su escritura. Aun si la hubiera visto, estaba escrita en el idioma de Persia, el predecesor de la fe Baiwa, así que solo un puñado de personas en las llanuras centrales, y mucho menos dentro de la sociedad del cielo y la tierra, podrían leerla. Aun entre los pocos creyentes restantes de la fe Baiwa, que apenas habían sobrevivido a la persecución, la mayoría no podía leerla correctamente, así que ¿cómo podría este chico recitarla? Esa no era absolutamente la situación. Pero ¿cómo podría recitar el contenido de las escrituras con tanta fluidez y precisión? A menos que ya lo supiera. Libérate. El maestro del clan sombra retiró rápidamente su mano por completo del abdomen de Maak Yeong-gun y dijo. Tú. Podrías ser un creyente de nuestra fe. 1. Lee más en https emoticono cara de disgusto barra en Wikipedia, org barra wiki barra Zoroastrianism, flecha con curva hacia la izquierda. Capítulo 137 Maestro del clan sombra. 3. Shadow Clan Master. 3. Después de casi 100 años de constante persecución, pocos creyentes de la fe Baiwa podían leer las escrituras originales, incluso entre los miembros sobrevivientes. El maestro del clan sombra no pensaba que Maak Yeong-gun pudiera leer el texto original en persa. El persa era inesperadamente difícil de aprender, y los expertos en él eran extremadamente raros en las llanuras centrales. Suponiendo todo esto, significaba que Maak Yeong-gun ya conocía la doctrina de las escrituras. Libérate. El maestro del clan sombra retiró rápidamente su mano por completo del abdomen de Maak Yeong-gun y dijo. Tú. Podrías ser un creyente de nuestra fe. ¿Creyente? Ante la pregunta del maestro del clan sombra, los ojos de Maak Yeong-gun brillaron. Había predicho varios escenarios sobre cómo reaccionaría el maestro del clan sombra si recitaba el contenido de las escrituras, y había surgido una reacción bastante interesante. No me digas que planeas hacerte pasar por un creyente.
Cheon Ra-yeong hizo un gesto de desaprobación y habló. No aprobaba que Maak Yeong-gun se involucrara con la fe Baegwa. Y es tu elección si quieres engañarlo, pero ¿cuánto crees que puedes engañarlo con solo una escritura? Un eunuco sospechoso como él lo verá rápidamente. Bueno, si es solo eso, podría ser posible. El maestro del clan Sombra estaba a cargo de la información y los espías en el clan Sombra. Independientemente de su identidad oculta, era una persona sospechosa, así que si Maak Yeong-gun avanzaba torpemente como un creyente, podría ser fácilmente expuesto, como advirtió Cheon Ra-yeong. La decepción es una apuesta. La forma de aumentar la probabilidad de esa apuesta es basarla en la mayor cantidad de verdad posible. Con eso, Maak Yeong-gun. ¿Quién sabe? Que, aunque he recibido enseñanzas sobre las escrituras, es difícil llamarme creyente solo con eso. Ante las palabras de Maak Yeong-gun, una de las cejas del maestro del clan Sombra se arqueó. ¿Qué estaba diciendo ahora este chico? Recibió enseñanzas sobre las escrituras. ¿Qué quieres decir con eso? Es exactamente como dije, recibí enseñanzas sobre las escrituras, pero no me convertí en creyente. Si tuviera que especificar, debería decir que soy un seguidor. Seguidor. Hay una estricta diferencia entre un creyente y un seguidor. Un creyente es alguien que está completamente subordinado a la fe y trabaja para ella. Por otro lado, un seguidor se refiere a alguien que cree en el grupo religioso y su doctrina. Seguidor. Con eso, el maestro del clan Sombra preguntó con una voz llena de sospecha. Dijiste que eres un seguidor, ¿quién te enseñó sobre las escrituras de nuestra fe? No lo sé. ¿Qué? ¿No lo sabes? ¿Qué estaba diciendo ahora? Maak Yeong-gun se encogió de hombros y dijo. El viejo maestro que me enseñó las escrituras no me dijo su nombre. No te dijo su nombre. Sí. Se negó firmemente a decírmelo. Dijo que si conocía su nombre, enfrentaría las mismas dificultades que él. Ante las palabras de Maak Yeong-gun, los ojos del maestro del clan Sombra se entrecerraron. La fe Baegwa había sido perseguida durante mucho tiempo, por lo que la mayoría de sus creyentes estaban organizados en pequeños grupos, y a veces ni siquiera conocían las identidades de los demás. Hay algo de verdad en eso. No había forma de que revelara su verdadera identidad a un no creyente. Sin embargo, como una posición de alto rango del padre, tenía cierto conocimiento sobre las identidades de los creyentes importantes en cada base. ¿Recuerdas la apariencia del viejo maestro que conociste? Ante la pregunta del maestro del clan Sombra, Maak Yeong-gun respondió con despreocupación. Tenía un rostro lleno de manchas de edad y una espesa barba gris que le llegaba al pecho. ¿Alguna otra característica distintiva? Era imposible identificar a alguien solo con eso. No fue lo que acaba de describir un fenómeno natural del envejecimiento que ocurre con la edad. Maak Yeong-gun se encogió de hombros y dijo. Su barba espesa y sus largas cejas cubrían la mitad de su cara, y tenía una apariencia desaliñada, así que me resulta difícil describir alguna característica específica. No hay forma de saber quién es así, por supuesto que no, pero ¿acaso alguien que ni siquiera enseña su nombre mostraría descuidadamente su apariencia adecuada? Ante las palabras de Maak Yeong-gun, los ojos del maestro del clan Sombra se entrecerraron. Definitivamente era un punto válido, pero no podía confiar en ello. El maestro del clan Sombra habló en una voz aguda. ¿Crees que yo creería fácilmente que recibiste enseñanzas sobre las escrituras de nuestra fe de un viejo maestro cuyo nombre y rostro ni siquiera conoces? Por supuesto, sería difícil para ti creerlo. Entonces, ¿por qué yo? Recibí enseñanzas sobre las escrituras de él en el idioma original. El maestro del clan Sombra frunció el ceño. Recibir enseñanzas sobre las escrituras en el idioma original significaba que las había aprendido en persa, no en añú, chino. Si conocía el texto original hasta ese punto, definitivamente no era un creyente ordinario. Pero no había evidencia adecuada. Como si leyera sus pensamientos, Maak Yeong-gun giró la cabeza y señaló el escritorio con los ojos. Sobre el escritorio había herramientas de escritura. Al ver su intención de escribir, el maestro de la sombra miró el rostro de Maak Yeong-gun por un momento antes de soltar su mano restante que estaba agarrando su cuello. Intenta escribirlo. Maak Yeong-gun se acercó al escritorio, vertió agua para moler la tinta, sumergió el pincel en la tinta y comenzó a escribir en el papel. Suisi. Este cuerpo, quemado en el fuego sagrado, no tiene apego a la vida y la muerte, en el camino que deseo tomar, ilumino la luz. La alegría y la tristeza permanecerán como mero polvo, lamenta a los seres sintientes atormentados. Los ojos del maestro del clan Sombra temblaron rápidamente al observar esto. La mirada que había estado llena de incredulidad hasta antes de que Maak Yeong-gun comenzara a escribir cambió en un instante. ¿Cómo puede ser esto? Esta no era una escritura que pudiera ser producida memorizando torpemente la forma, sino una que requería un aprendizaje adecuado. Si uno dibujara los trazos como un dibujo, no podría escribirse así. El maestro del clan Sombra, que había estudiado el idioma persa durante mucho tiempo, estaba aún más seguro de ello. Debió haber aprendido de un creyente de al menos nivel padre. De lo contrario, no habría forma de que pudiera escribir persa con tanta habilidad. El maestro del clan Sombra, que había estado mirando la escritura en persa con asombro, dirigió su mirada hacia Maak Yeong-gun. Esto podría ser una prueba definitiva. ¿Por qué aprendería Maak Yeong-gun, un joven de 17 años de una renombrada familia de artes marciales en la provincia de Anhui, persa y lo usaría para algo? Cheon Ra-yeong hizo clic con la lengua al presenciar esta escena. Gracias a la habilidad de Yeong-gun en persa, ese eunuco sospechoso estaba bajando gradualmente la guardia.
Después de todo, a menos que uno fuera un comerciante o un intérprete autorizado para comerciar a través de las regiones occidentales, no habría razón para aprender persa. Fue verdaderamente una coincidencia que lo hubiera aprendido de su llamado abuelo. En ese momento, el maestro del clan Sombra habló. El creyente que te enseñó persa debió haber sido al menos un padre. Padre. Un creyente de alto rango que puede dar enseñanzas sobre las escrituras de nuestra fe. Ah. Es así. Sí, aquellos que pueden enseñar en el idioma original son pocos ahora, así que hubiera sido mejor si supiera su nombre. El maestro del clan Sombra chasqueó la lengua como si realmente lo lamentara. Entonces preguntó. Solo te enseñó las escrituras y el persa. Ante esta pregunta, Maat Yeongun dudó por un momento como si hubiera estado esperando eso y abrió la boca. Ah. Ahora que lo pienso, parecía estar buscando algo. ¿Buscando algo? Sí, mi memoria es borrosa, pero en ese momento, lo escuché decir claramente. Ah, cierto, dijo que estaba buscando la encarnación de Ahriman. Al escuchar esas palabras, los ojos del maestro del clan Sombra se abrieron de sorpresa. Maat Yeongun había anticipado que el maestro del clan Sombra reaccionaría de esta manera. Eso es porque esa frase al principio del documento se insertó entre las escrituras originales. Esa palabra era Ahriman. No le había contado ni siquiera a Cheon Rayeong sobre la interpretación de esto, pero, cuidado, porque la encarnación de Ahriman puede aparecer en este mundo. Tenía una frase de advertencia escrita en ella. Parecía ser algún tipo de revelación dentro de la fe Baiwa. Pensó que esto también tenía valor al usarlo, y a juzgar por la reacción del maestro del clan Sombra, parecía haber tenido éxito. Fue entonces. Agárralo. El maestro del clan Sombra agarró el hombro de Maat Yeongun y habló, sin poder ocultar su emoción. Creo que sé quién te enseñó el texto original. ¿Qué? ¿Sabe quién enseñó esto? Era realmente una situación absurda decir que sabía quién era una persona inexistente e imaginaria. Sin embargo, Maat Yeongun no lo mostró. Sin embargo, el maestro del clan Sombra tenía una expresión completamente emocionada. Solo 2 guardianes, incluido yo mismo, han escuchado la revelación del fuego sagrado que él profetizó. Entre ellos, solo el guardián Han tiene más de 60 años. Si lo que Maat Yeongun dijo era cierto, tenía que ser el guardián Han. Se había desanimado, pensando que ambos guardianes habían muerto después de su desaparición. Pero si esto era cierto, era un gran alivio. Si recibiste enseñanzas de él, no puedes ser considerado un mero seguidor, también tienes la calificación para ser un padre. Él tiene la calificación para ser un padre. ¿A quién adivinó que era para tener esta reacción? Aunque confundido, Maat Yeongun expresó humildad de manera casual. Solo aprendí las escrituras, así que ¿cómo puedo tener la calificación para ser un padre? Pero tú dijiste que crees saber quién es. Dado que lo mantuvo en secreto hasta el final, es difícil decírtelo de inmediato, pero una cosa es cierta, él es una persona de muy alto rango o en nuestra fe. Ah. ¿Sabes dónde fue después de enseñarte las escrituras? Lo siento, pero no lo sé, un día desapareció de repente. Ah. Ante las palabras de Maat Yeongun, el maestro del clan Sombra no pudo ocultar su decepción. Aún así, pensó que debería encontrar consuelo en el hecho de que el guardián, a quien había creído muerto, estaba vivo. Mientras pensaba en eso, Maat Yeongun le habló en voz baja. Pero antes de que el viejo maestro desapareciera, dejó algo atrás. ¿Dejó algo atrás? Sí. ¿Qué sucede? El maestro del clan Sombra preguntó con una voz llena de anticipación, pensando que podría ser una pista. Era una frase escrita en persa, pero era tan vaga que no pude entender su significado. ¿Lo escribió en persa? Intenta escribirlo. Con eso, Maat Yeongun tomó el pincel y escribió una palabra. Al ver esto, el maestro del clan Sombra frunció el ceño. Luego, pronto abrió la boca y murmuró. Cuchilla del alma. Eso sería si se tradujera directamente del persa. ¿Qué significa esto? Después de reflexionar por un momento, habló como si se hubiera dado cuenta de algo. Fantasma. Cuchilla. La hoja del alma también podría llamarse la hoja fantasma. Si se trataba de la frase que había dejado, lo único que le vino a la mente de inmediato fue la espada fantasma, uno de los 8 estrellas que era llamado el actual maestro supremo del mundo de las artes marciales. Ante la especulación del maestro del clan Sombra, la esquina de la boca de Maat Yeongun se curvó. Ah. Al ver esto, Cheon Rayeong sinceramente hizo clic con la lengua. ¿Qué tipo tan verdaderamente absurdo? Creó una mentira plausible basada en la información que conocía, coincidiendo con las reacciones del maestro del clan Sombra, y ahora estaba dirigiendo la situación como él quería. Él tiene la intención de hacer esta búsqueda sin bola por la espada fantasma. Capítulo 138 Rey del veneno o aniquilador, 1. Anaya Leitin Poisan King 1. El maestro del clan Sombra colocó suavemente su mano en el hombro de Maat Yeongun y habló con una sonrisa benevolente. Ahora estamos en el mismo barco. Lo tendré en cuenta. Contribuiré a la revitalización de la fe. El maestro del clan Sombra asintió con una expresión satisfecha, luego cruzó las manos, las llevó a sus hombros, inclinó ligeramente la cabeza y habló en un tono reverente. Que la bendición del fuego sagrado esté sobre ti. Maat Yeongun hizo lo mismo. Que la bendición del fuego sagrado esté sobre ti. Entonces descansa bien. Sí. Con eso, el maestro del clan Sombra dejó la residencia privada. La actitud del maestro del clan Sombra, que hasta ahora había sido como si fuera a matar a Maat Yeongun en cualquier momento, había cambiado a ser bastante favorable.
Esto se debía a que estaba convencido de que Maak Yeong-gun, quien podía leer y escribir la escritura original en persa, era un seguidor de la Feba Ewa que adoraba el fuego. Después de que la presencia del maestro del clan Sombra desapareció por completo, la voz de Cheon Rayeon llegó a los oídos de Maak Yeong-gun. Realmente tienes un talento para usar la cabeza. Con una sola mentira. Maak Yeong-gun había llevado la situación como él quería. Hizo que pareciera que estaban del mismo lado y despertó el interés del maestro del clan Sombra en la persona que estaba buscando, la hoja fantasma. Maak Yeong-gun se rió y respondió: «Cuantas más manos ayuden, mejor». ¿Manos ayudadoras? Debe significar que hay más piezas útiles de las que aprovecharse. Cheon Rayeon hizo clic con la lengua y dijo: «Es cierto, pero es mejor tener cuidado». Cuidado, del maestro del clan Sombra. Sí, aquellos que adoran el fuego no son llamados herejes y perseguidos sin razón. Eso es interesante. ¿Qué es? Es sorprendente que alguien que dice no gustar de la lógica en blanco y negro esté tan apasionado por una religión que proviene de las regiones occidentales. Ante las palabras de Maak Yeong-gun, Cheon Rayeon se quedó sin palabras. Era difícil refutar una afirmación que atravesaba directamente el corazón del asunto. Ella había expresado su odio por la lógica en blanco y negro entre las facciones justas y malvadas con su propia boca, pero cuando se enfrentó a un creyente de la Feba Ewa, que era llamada herejía y perseguida, no los trató con prejuicio. Habló en un tono ligeramente más bajo. Tienes razón, esto también es una especie de prejuicio. Maak Yeong-gun sonrió al verla admitirlo tan fácilmente. Le gustaba este aspecto de ella. Por supuesto, sus palabras no terminaron ahí. Pero he vivido esa época. También tratan a aquellos fuera de su propio grupo religioso como herejes. Si sabes eso, es mejor ser cauteloso. Lo tendré en cuenta. De todos modos, incluso si has hecho que el maestro del clan Sombra se mueva, no hay mucha diferencia en tener que moverte con tus propios pies. Eso es cierto. Maak Yeong-gun había planteado la situación como si la pista sobre la encarnación de Ahriman pudiera estar conectada a la espada fantasma, una de las 8 estrellas y posiblemente el enemigo que mató a su abuelo. Así que pensó que el maestro del clan Sombra podría decirle algo que supiera sobre la espada fantasma, pero sorprendentemente, él tampoco sabía nada. Es bastante problemático que la espada fantasma pueda ser la pista. ¿Sabes algo sobre la espada fantasma? Sí. Ante la pregunta de Maak Yeong-gun, el maestro del clan Sombra sacudió la cabeza. Como el jefe del clan Sombra encargado de la información en la Sociedad del Cielo y la Tierra, pensó que podría saber algo. Pero la respuesta inesperada drenó su energía. He oído rumores de que la espada fantasma podría ser un maestro de la Sociedad del Cielo y la Tierra. ¿Te refieres al rumor de que la hoja fantasma podría ser el guardaespaldas personal del líder de la sociedad? Sí. Un chico que no ha estado en la organización por mucho tiempo ha escuchado todo tipo de rumores. Sí, hubo un rumor así en algún momento. Es solo un rumor. No lo sé. ¿Qué quieres decir con que no lo sabes? Los rumores pueden tener diversas tendencias, pueden ser completamente falsos, o pueden circular porque están cerca de la verdad. ¿De qué lado crees que está, maestro? No puedo dar una respuesta definitiva. ¿Por qué? Solo el propio líder de la sociedad conoce la identidad de su guardaespaldas personal. He oído que incluso el vicelíder, conocido como el hombre de confianza del líder de la sociedad, no lo sabe. Ante las palabras del maestro del clan Sombra, Maak Yeong-gun pensó que parecía sospechoso. Los rumores no se propagaron sin razón. Sin embargo, en este punto, incluso si estaba sospechoso, era difícil contactar directamente a la espada fantasma. Había considerado usar a Cheon Rayeon y a los sirvientes espirituales, pero dado que la percepción espiritual de los maestros por encima del pico era incomparable a la de los de abajo, era difícil hacer que se movieran imprudentemente. Además, había escuchado que Chotae Cheon, quien podría superar incluso al adivino Inseokei del pabellón de asesinato primordial con sus técnicas, estaba custodiando el salón principal donde residía el líder de la sociedad. En muchos aspectos, aún le faltaba fuerza. Sin embargo, Maak Yeong-gun, que no podía simplemente esperar mientras fortalecía su poder, le dijo cuidadosamente al maestro de la sombra. Escuché que el anciano Vexaa, el rey del veneno aniquilador, se había enfrentado a la espada fantasma. Sé que es el único que sobrevivió después de luchar contra él. ¿No sabría algo? Probablemente sí. Entonces, ¿qué tal si intentamos contactar al anciano Vexaa? Eso sería difícil. Perdón, ¿por qué sería difícil? Mientras Maak Yeong-gun estaba confundido, el maestro del clan Sombra chasqueó la lengua y dijo: el rey del veneno aniquilador está actualmente en reclusión, observando un periodo de luto de 3 años por su madre fallecida. A menos que sea un caso especial, no está recibiendo a nadie. El periodo de luto de 3 años se observa durante 3 años después de la muerte de un padre para cumplir con el deber y la piedad filial hacia ellos. Después del entierro, la tableta ancestral se coloca en la sala de luto, y el doliente reside en una cabaña, ofreciendo comidas rituales al difunto por la mañana y por la noche. A veces, durante el periodo de luto de 3 años, especialmente en las etapas iniciales, no se reciben invitados excepto los parientes de sangre. La familia Beck, la casa del rey del veneno o aniquilador, era así. Esto es inesperado. Si el maestro del clan Sombra se moviera, no sería más fácil obtener información. Pero con esto, se volvió difícil. Maak Yeong-gun dijo como si no tuviera otra opción. ¿Y qué tal si voy yo? ¿Tú? Sí. Por casualidad tengo 3 fichas de primer lugar, así que puedo pedir orientación a los ejecutivos.
¿Vas a usar eso para esto? Sí. Ante las palabras de Mak Yeong-gun, el maestro del clan Sombra no pudo ocultar su desconcierto. Era una oportunidad para recibir orientación de 2 de las 8 estrellas, conocidas como los maestros supremos de la era, entre los 5 reyes. ¿Por qué renunciaría a esa oportunidad y pediría orientación al rey del veneno o aniquilador, quien, en cierto sentido, practicaba un arte del veneno único y diferente de las artes marciales ordinarias? ¿No es eso un desperdicio demasiado grande? Por supuesto, podría serlo, pero también quiero hacer algo por nuestra fe, por favor, déjame echar una mano. Ante las palabras de Mak Yeong-gun, el maestro del clan Sombra no pudo ocultar su satisfacción. ¿Qué creyente no estaría feliz de escuchar que cumpliría con su deber como seguidor de la Ceba? Si estás dispuesto a hacer eso, no hay nada más que podría pedir. Entonces, ya que estamos en esto, mañana podría ser un buen día. Mañana. Sí, parece que el nieto de Bexa está celebrando su primer cumpleaños mañana. Primer cumpleaños. Incluso si está en medio de un periodo de luto de 3 años, no pasará por alto el primer cumpleaños de su nieto, quien llevará adelante la línea familiar. Tendrán un banquet sencillo, aunque sea solo con familiares cercanos. Como era el primer cumpleaños de su nieto, su estado de ánimo sería mejor de lo habitual. El maestro del clan Sombra sugirió aprovechar esto. De todos modos, planeaba enviar un regalo al rey del veneno o aniquilador. Si lo entregas y solicitas cuidadosamente el beneficio de los 3 toukans de primer lugar, debería funcionar. Temprano en la mañana, antes de que saliera el sol. Krip. Han Neunak, el segundo discípulo del líder de la sociedad, llegó apresuradamente a la residencia de su subordinado ciego, W.A. Ma En-cheon, después de recibir un mensaje urgente. Han Neunak, que había llegado a la residencia, no pudo contener su ira y rechinó los dientes. La cabeza de W.A. Ma En-cheon, decapitada y muerta. ¿Qué tipo de calamidad repentina era esta? Agárralo. Han Neunak agarró el cuello de Yonim, el subordinado de W.A. Ma En-cheon, y lo presionó. ¿Qué demonios estabas haciendo para que esto sucediera? Lo siento. Yonim no pudo decir nada y solo pronunció una disculpa. Ante su respuesta, Han Neunak arrojó a Yonim al suelo. Van. Han Neunak, que lo había arrojado al suelo, miró a los Garerous guardias que se postraban como si confesaran sus pecados con ojos afilados. Entonces pronto habló. ¿Qué tipo de guardias son ustedes que ni siquiera pueden proteger a su propio maestro? Decapítenlos a todos. Sí. Suisi. Por orden de Han Neunak, Houyon Yeop, el tercer miembro de la Alianza de las 5 Montañas y el gran líder del clan de la destrucción, levantó el enorme hacha que llevaba sobre su hombro. Los 4 guardias, asustados, suplicaron con lágrimas en los ojos. Por favor, perdónenos. También fuimos atacados de repente. Ante sus súplicas, Han Neunak resopló. Todos afirmaron haberse quedado dormidos en ese momento y no saber nada. Sin embargo, ahora estaban suplicando por sus vidas. Mátalos. Susi. A pesar de sus desesperadas súplicas, todos terminaron con sus cabezas cortadas por el hacha de Houyon Yeok. Aún no satisfecho, Han Neunak, el segundo discípulo del líder de la sociedad, consideró matar incluso a Yonim, quien era conocido como el hombre de confianza de W.A. Ma En-cheon. Sin embargo, los otros subordinados lo disuadieron. Por favor, contente, si haces eso, no habrá nadie que dirija a los subordinados de Ma En-cheon. Había alrededor de 50 Garerous de élite entrenados personalmente por W.A. Ma En-cheon. Si Yonim, un subordinado de nivel teniente que había estado a cargo de ellos, también fuera asesinado, su moral podría decaer y podría volverse difícil controlarlos. Sabiendo esto, Han Neunak también se contuvo con dificultad. Sin embargo, esto no era algo que se pudiera pasar por alto. ¿Cómo se atreven a matar al subordinado de este joven maestro? ¡Qué bastardo absurdo! Había llevado a cabo este acto audaz no en otro lugar, sino dentro de la ciudad interior de la sociedad del cielo y la tierra. Tocar a su persona, quien podría convertirse en el próximo líder de la sociedad, era esencialmente equivalente a declarar la guerra. Suisi. En ese momento, alguien tocó la superficie cortada del cuello cercenado de W.A. Ma En-cheon y habló. No es una persona ordinaria. ¿Qué? Cortó la espada y el cuello de Ma En-cheon con un solo corte. Un hombre con una mandíbula angular y un rostro feroz señaló la espada de bambú rota de W.A. Ma En-cheon en el suelo. Aunque era imposible saber exactamente cómo se desarrolló el duelo, ya que el astuto bastardo había borrado todas las huellas en el suelo, se podía inferir una cosa de la espada rota y la superficie cortada del cuello. Los ojos de Han Neunak se agudizaron. Cortó la espada y el cuello de Ma En-cheon con un solo corte. Para hacer eso, uno tenía que ser un maestro tremendo de la espada y haber alcanzado el reino perfeccionado del nivel supremo. Una mujer con ropa colorida y labios gruesos se acercó y dijo. Entonces, los sospechosos se reducen hasta cierto punto. W.A. Ma En-cheon era un subordinado de Han Neunak, el segundo discípulo del líder de la sociedad. Si alguien tuviera la audacia de matar a W.A. Ma En-cheon en medio de la noche, sería obra de aquellos que querían impedir que se convirtiera en el próximo líder de la sociedad. Nayul Ryan. W.A. Soyeon. Las primeras personas que vinieron a la mente fueron, naturalmente, su hermano y hermana marciales mayores y menores compitiendo por el puesto de próximo líder de la sociedad. También eran maestros supremos de la espada, por lo que este tipo de cosas era posible. Además, estaban en una situación donde competían ferozmente por el poder con él,
por lo que tenían suficiente justificación para llevar a cabo tal acto. Sin embargo, era poco probable que hubieran salido personalmente como Raata solo para lidiar con uno de sus subordinados. En ese caso, el número de sospechosos se redujo significativamente. Las dos chicas de las que se jactaba el gran joven maestro Nayul Ryan y ese bastardo que era el hombre de confianza de W.A. Soyeon. Excepto por ellos, nadie podría haber cortado la espada y el cuello de W.A. Mancheon con un solo corte. Crick. Encuéntralos, no importa qué. Sí, señor. Al oír sus palabras, los 4 miembros restantes de la Alianza de las 5 Montañas inclinaron la cabeza y gritaron al unísono. En medio de esto, había una persona observando con ojos frustrados. No era otro que Yonim, el subordinado de W.A. Mancheon. Maldita sea, ni siquiera me consideran un sospechoso. Yonim conocía al verdadero culpable detrás de este incidente. Por supuesto, lo sabía. Porque él fue quien se movió junto con W.A. Mancheon bajo sus órdenes. Sin embargo, aparte de eso, no podía revelar este hecho. La razón era que él mismo no era Yonim, sino W.A. Mancheon, quien se había convertido en un sirviente espiritual y poseía el cuerpo de su subordinado. Mi señor, me disculpo. No podía seguir sirviendo a Hang Neunak. Desde que se había convertido en un sirviente espiritual, no podía desafiar a Maak Yeong-gun, y si lo hacía, su esposa e hijo perderían la vida. En ese momento, Hang Neunak, que había estado rechinando los dientes, murmuró mientras miraba con desdén hacia algún lugar. No, este es el momento perfecto, puedo ver esas malditas cosas allí. ¿Allí? ¿A qué se refería Hang Neunak cuando dijo allí? Alrededor del mediodía, Maak Yeong-gun se dirigía a algún lugar, acompañado por su guerrero guardia, Seok-yun. Ese lugar no era otro que la finca de Baek-saa, el rey del veneno o aniquilador, uno de los 5 reyes de la sociedad del cielo y la tierra. Maldita sea. Seok-yun, que estaba a cargo de proteger a Maak Yeong-gun, encontraba esta situación bastante incómoda. Había intentado evitar encontrarse con él tanto como fuera posible, pero no tuvo más remedio que entregar el regalo del maestro del clan Sombra. No tuvo más remedio que atenderlo tanto como fuera posible. Maak Yeong-gun sonrió y le dijo, a quien estaba muy tenso. Tu amante está bien. Sobresalto. Cuando Maak Yeong-gun preguntó por su amante bajo el pretexto de un saludo, Seok-yun sintió escalofríos por todo su cuerpo. Las palabras de Maak Yeong-gun sonaban más como una advertencia después de mucho tiempo que como un saludo. Seok-yun habló con voz temblorosa. Yo, nunca actuaré de una manera que te perjudique, joven maestro. ¿Qué dije? Maldita sea. Entonces debería haber preguntado simplemente si estaba bien en lugar de preguntar por su amante. Seok-yun sintió la necesidad de replicar, pero no lo mostró. Maak Yeong-gun era demasiado aterrador para que él hiciera eso. Esa gran caja en tu espalda es el regalo preparado por el maestro. Sí, lo es, el regalo debería ser de su agrado. Creo que puso mucho pensamiento en ello. Entonces, eso es un alivio. Bueno, el regalo no era lo esencial. Tenía que persuadir de alguna manera a Baek-saa, el rey del veneno o aniquilador, para obtener información sobre la espada fantasma, una de las 8 estrellas, de su boca. Sin embargo, el momento era realmente malo. De todas las cosas, estaba observando un periodo de luto de 3 años. Persuádelo. Por ahora, había recibido y se había familiarizado con la información sobre Baek-saa y su familia del maestro del clan Sombra. Pero parecía que Baek-saa era una persona con una personalidad más difícil de lo que había pensando. Así que persuadirlo no parecía que fuera a ser fácil. En ese momento, Seok-yun, que caminaba adelante, señaló hacia algún lugar con su barbilla y dijo: está por allí. Una gran propiedad era visible donde él señaló. En términos de tamaño, era más pequeña que el clan Sombra, que manejaba información confidencial, pero era bastante grande, adecuada para uno de los 5 reyes, que podrían considerarse ejecutivos de alto rango. Vamos, entonces. Maak Yeong-gun se acercó a la entrada de la propiedad con él. 2 guerreros vestidos de luto estaban custodiando la puerta principal. Sin embargo, antes de que pudieran llegar allí, Maak Yeong-gun giró la cabeza y vio a un grupo de personas acercándose. Al frente del grupo había una mujer que llevaba un sombrero de bambú y un velo, y no era otra que W.A. Soyeon. Era W.A. Soyeon, la tercera discípula del líder de la sociedad. ¿Por qué venía W.A. Soyeon aquí? Mientras pensaba en eso, vio a otro grupo de personas viniendo por un camino diferente. No eran otros que... oh. Dios mío. Hang Neunak, el segundo discípulo del líder de la sociedad, y sus subordinados de la Alianza de las 5 Montañas. No, de la Alianza de las 4 Montañas ahora, venían aquí juntos. Capítulo 139 Rey del Veneno o Aniquilador, 2. Anaya Leitin Poisan Kin, 2. Gracias al Rey del Veneno o Aniquilador, Baek-saa, que observaba un periodo de luto de 3 años, nadie había logrado contactarlo. Lo mismo sucedía con W.A. Soyeon, la tercera discípula del líder de la sociedad. Aunque ella tenía las calificaciones para ser la próxima líder de la sociedad, su autoridad no alcanzaba la de los 5 reyes, que podían considerarse ejecutivos de alto rango de la sociedad del cielo y la tierra. Por lo tanto, sin una justificación adecuada, no había tenido la oportunidad de contactar al rey del veneno o aniquilador. Sin embargo, finalmente tuvo la oportunidad de conocerlo. No era otra cosa que la primera celebración de cumpleaños del nieto de Baek-saa, Baek-chan. Si pierdo esta oportunidad,
Será difícil hasta que termine el periodo de luto de 3 años. Entre los altos rangos de los 5 reyes, solo el rey de la hoja brillante, Son Yun, la apoyaba. Si lograba el apoyo del rey del veneno o aniquilador, Beksa, aquí, aseguraría una fuerza de apoyo que podría rivalizar con Han Neunak, el segundo discípulo, hasta cierto punto. Sin embargo, señorita, un hombre de unos 30 años con una barba bien cuidada hizo un gesto con su barbilla. Al girar la cabeza, dio a un grupo que venía por el camino Soroustei. Ese grupo no era otro que Han Neunak, el segundo discípulo, y sus subordinados. La Alianza de las 5 Montañas. Puño del tirano resistente, el gran líder del grupo Puño Hegemónico, y el miembro de mayor rango. Waima Encheon, el espadachín ciego y el segundo miembro de mayor rango. Houyon Yeok, el gran líder del clan de la destrucción y el tercer miembro de mayor rango. Seo Yein, el líder del grupo Humo de Hierba y el cuarto miembro de mayor rango. Jiao Mopal, el quinto miembro de mayor rango y practicante del puño Geoam. Todos eran jóvenes maestros de la generación posterior con alta reputación dentro de la sociedad del cielo y la tierra. Entre ellos, el que se consideraba el mejor era sin duda el puño del tirano perdurable, el miembro de primer rango. Él era uno de los 5 tigres, considerados los mejores maestros de la generación posterior en la sociedad del cielo y la tierra, y su padre era Keyou Yeonbiok, uno de los 3 guardianes de la sociedad y el guardián que supervisaba todas las defensas de la sociedad del cielo y la tierra. Trajo a todos sus subordinados. No solo a 4 de ellos. El miembro de segundo rango, Waima Encheon, no estaba presente. A pesar de ser ciego, era famoso por su tremenda destreza con la espada. De todos modos, a juzgar por el hecho de que había traído a sus subordinados, su propósito parecía ser el mismo. El rey del veneno o aniquilador. Era para llevar a Beksa a su lado. Sin embargo, ella frunció el ceño con fuerte hostilidad. ¿Por qué está haciendo eso? La razón era que Han Neunak la estaba mirando a ella y a Warren, que estaba de pie a su derecha, con ojos llenos de intención asesina. No sabía, pero Han Neunak tenía una razón para hacerlo. Podría ser él. El hombre de unos 30 años con una barba corta a quien Han Neunak estaba mirando con desdén. Él era Warren, el discípulo principal del rey de la espada brillante Son Yun, uno de los 5 reyes, y el gran líder del clan del grupo de destrucción de residencias. Era subordinado de Wai Soyeon y uno de los 5 tigres. Los maestros supremos de la generación posterior en la sociedad del cielo y la tierra. Había alcanzado el nivel supremo a mediados de sus 25 años, y no era una exageración decir que su destreza marcial ya había alcanzado el nivel ejecutivo. Yang Il, el líder junior del grupo de espada transitoria, y Heio Keirayeon, la hija mayor de Heiae, el maestro del Valle de Roca del Sol, que lo seguía, también eran bastante hábiles como maestros de alto rango de la generación posterior. Sin embargo, a los ojos de Han Neunak, solo Warang destacaba. Si tú eres el que mató a Ma Encheon, este joven maestro también te cortará la cabeza y empapará la cama de esa perra Wai Soyeon con tu sangre. Al sentir esta fuerte intención asesina y hostilidad, Warang también se volvió más vigilante. Cuando su mano alcanzó inconscientemente el mango de su espada. Mantén la calma. Ante la baja advertencia de Wai Soyeon, volvió a bajar la mano. Si caía en la provocación y causaba un alboroto aquí, interrumpiría su plan. No era el único que pensaba así. Mi señor, por favor, cálmese por ahora, no podemos confirmar al culpable aún, y si creamos una perturbación aquí, será una falta de respeto al rey del veneno o aniquilador. Entendido. Siguiendo el consejo de Keyou Yeonu, el miembro de mayor rango, Han Neunak, el segundo discípulo del líder de la sociedad, asintió con la cabeza. No importaba cuán agitado estuviera, no carecía de juicio hasta ese punto. Mientras se acercaban, alguien llamó la atención de Han Neunak. Oh, Maak Yeongun. No era otro que Maak Yeongun. De manera similar, Wai Soyeon, que había estado demasiado centrada en tener cuidado con Han Neunak, también notó a Maak Yeongun en la entrada de la mansión del rey del veneno o aniquilador. Maak Yeongun. ¿Por qué estaba aquí? Aún no se había unido a ninguna facción. Mientras estaba confundida, Han Neunak le saludó con una sonrisa a Maak Yeongun. ¿Estás bien? Al verlo actuar de manera amistosa como si fueran cercanos, Wai Soyeon frunció el ceño. ¿Qué? Recordaba claramente que las cosas no habían ido bien entre ellos, así que, porque su hermano marcial actuaba tan favorablemente como si fueran amigos cercanos. Podría ser que había intentado ganárselo de nuevo en el ínterin. Sintiéndose un poco incómoda, rápidamente saludó a Maak Yeongun. Ha pasado un tiempo, ¿has estado bien? Ha pasado un tiempo. Ante el saludo de Wai Soyeon, era el turno de Han Neungak de fruncir el ceño. ¿Qué estaba diciendo ahora? Podría ser que esta chica hubiera hecho contacto con el niño que él tenía en la mira. ¿Cómo se atrevía a codiciar lo que era suyo? Con tales pensamientos, la ira de Han Neunak estaba a punto de resurgir. En ese momento, Maak Yeongun inclinó la cabeza con un gesto cortés y los saludó. Maak Yeongun, un discípulo del maestro del clan Sombra, saluda al joven maestro Han Neunak y a la joven dama Wai Soyeon. Sí, está bien. Al su saludo, el segundo discípulo Han Neunak y la tercera discípula Wai Soyeon se encontraron mirando involuntariamente el uno al otro mientras respondían simultáneamente. Wai Soyeon juntó las manos, inclinó ligeramente la cabeza y saludó con cortesía. Saludos a mi hermano marcial.
Juz, te ves bastante animado. A diferencia de W.A. Soyeon, quien había saludado respetuosamente ya que debía mantener la etiqueta hacia su superior a pesar de su mutua desconfianza, Han Neunak actuó abiertamente de manera fría. Ya estaba acostumbrada a esta actitud de él, así que no le importó particularmente. Lo mismo digo, hermano mayor, que, la voz de Han Neunak se elevó ligeramente. Ya que estaba sospechando de ella debido al incidente de la muerte de W.A. Mancheon. Preocupado por esto, que Yoo Yeon una vez más lo disuadió en silencio. Mi señor, este no es el lugar. Crick. Al escuchar esas palabras, Han Neunak rechinó los dientes y sacudió la cabeza. Le resultaba difícil calmar su ira fácilmente ya que el incidente había ocurrido apenas unas horas antes. Sin embargo, por el bien de su gran empeño, tuvo que soportarlo por ahora. Han Neunak apartó la mirada de W.A. Soyeon como si no pudiera soportar verla y le dijo a Maak Yeong-un: tienes mucho que hacer para ganar confianza, así que, ¿qué te trae aquí? Ante esa pregunta, W.A. Soyeon también miró a Maak Yeong-un. También tenía curiosidad al respecto. Maak Yeong-un señaló la gran caja de madera que el guerrero guardia Seok-yun llevaba en su espalda y respondió: como puedes ver, vine aquí por órdenes del maestro del clan Sombra para entregar un regalo de cumpleaños y rendir mis respetos al anciano Vexaa, el rey del veneno o aniquilador. ¿O es así? Tenías el mismo asunto que este joven maestro. Ah, sí, parece que sí. Pero no has hecho ningún otro conocido en el ínterin, ¿verdad? Han Neunak miró a W.A. Soyeon de manera descarada una vez y le preguntó a Maak Yeong-un. Era como si estuviera preguntando si había contactado a otros posibles sucesores en lugar de a él. Maak Yeong-un sonrió y respondió: ¿cómo podría ser eso posible? Al escuchar esas palabras, W.A. Soyeon frunció sus bonitos ceños. Podría ser que el corazón de Maak Yeong-un se hubiera vuelto hacia Han Neunak en lugar de hacia ella. Si ese fuera el caso, sería bastante problemático. El clan Sombra, que controlaba la información, también era muy importante. En ese momento, Han Neunak miró a W.A. Soyeon con una expresión triunfante como si hubiera ganado y dijo: sí, así debería ser, tengo grandes expectativas para ti, agárrate. W.A. Soyeon apretó su mano con fuerza. Normalmente, ella no caería en tales provocaciones infantiles o juegos mentales. Sin embargo, le resultaba difícil tolerar a su oponente, que también competía por el puesto de líder de la sociedad, tratando de arrebatarle lo que ella estaba buscando de esta manera. Entonces ella dijo: Maak Yeong-un. Sí, señorita. Estás guardando a salvo el símbolo que te di, ¿verdad? Ella reveló lo que originalmente no tenía intención de divulgar. Al escuchar esas palabras, la expresión de Han Neunak, que había sido triunfante hasta ahora, se volvió instantáneamente feroz. ¿De qué estaba hablando? ¿Un símbolo? ¿Símbolo? No era el único que reaccionaba a esas palabras. Uorran, conocido como el mano derecha de W.A. Soyeon y el gran discípulo del rey de la espada brillante Son Yun, también frunció el ceño y miró a Maak Yeong-un. Él había pensando que era el único que había recibido un símbolo de ella. Pero este chico, que parecía un cortesano masculino, había recibido un símbolo de la joven dama. Sí, lo estoy guardando con cuidado. Este bastardo. Ante la respuesta de Maak Yeong-un, el estado de ánimo de Han Neunak se deterioró. Justo ahora, había respondido como si no se hubiera acercado a otros posibles sucesores, pero había recibido un símbolo de esa maldita chica. Esto no era algo que pudiera pasar por alto. Tú. Cuando Han Neunak estaba a punto de expresar su descontento hacia Maak Yeong-un. Mi señor, ¿no deberíamos primero participar en la celebración y ofrecer nuestras felicitaciones al anciano Vexaa, el rey del veneno o aniquilador? Ante las palabras de Houyeon Yeok, el gran líder del clan de la destrucción y el tercer miembro de Rangwoo, Han Neunak cerró la boca. Sí, este no era el momento para hacer esto aquí. Primero, tenía que reunirse con el rey del veneno o aniquilador y resolver el asunto, y no sería demasiado tarde para hacerlo después. Si se perdía hoy, la oportunidad se escaparía por un tiempo. Hablemos en un momento. Ante sus palabras, Maak Yeong-un hizo una pequeña reverencia. Luego, Han Neunak giró abruptamente la cabeza y se dirigió a la entrada de la propiedad. Al ver su comportamiento, Maak Yeong-un sonrió despreocupadamente. Entonces, fue el turno de W.A. Soyeon para hablar. No dijiste que no te gustan los conflictos. Sí, así es, pero parece que tu postura ha cambiado un poco desde entonces. ¿Cómo podría ser eso? Mis pensamientos siguen sin cambios. De verdad, sí. W.A. Soyeon miró a Maak Yeong-un intensamente, luego sacudió la cabeza y dijo: está bien, creeré tus palabras, pero mi segundo hermano marcial es diferente, no te dejé ir en ese entonces para ceder ante él. Al escuchar sus palabras, Uorran, el gran discípulo del rey de la espada brillante Son Yun, frunció el ceño. Sus palabras, codiciando abiertamente a Maak Yeong-un, le resultaban molestas. Sin embargo, a diferencia de su hermana marcial menor Yeo Peseon, él tenía algo de experiencia y compostura, por lo que no reveló sus emociones. Tengo otros asuntos urgentes que atender ahora, así que hablemos más tarde. Con esas palabras, ella también entró apresuradamente por la entrada de la propiedad. Si no se apresuraba, su segundo hermano marcial Han Neunak tomaría la delantera. Al entrar primero, el guerrero guardia Seok-yun, que había estado extremadamente tenso, tambaleó mientras sus piernas se debilitaban. Toc. Maak Yeong-un le agarró el brazo. Ah, ten cuidado, es un regalo precioso. Mis disculpas.
Seok-yun chasqueó la lengua internamente. No había pasado mucho tiempo desde que Maak Yeong-gun se convirtió en discípulo del maestro del clan Sombra, pero no esperaba que dos posibles sucesores del líder de la sociedad lo codiciaran y se involucraran en una batalla de nervios entre ellos. La persona involucrada no se inmutó, pero él mismo estaba temblando. Realmente no está afectado. Recibir la atención de esas dos personas era bastante abrumador. Si alguno de ellos se volvía en su contra, las cosas problemáticas estaban destinadas a suceder. En ese momento, Maak Yeong-gun dijo: «Vamos a entrar también». «Entendido. No lo sé. ¿Qué podrían hacer personas como él, que eran miras subordinados?» Era más cómodo simplemente hacer lo que le decían. Cuando estaban a punto de entrar en la entrada de la propiedad, en ese mismo momento. «Deténganse». Los Garerous que custodiaban la entrada cruzaron sus fandas de espada y bloquearon el camino. La atmósfera era bastante diferente de cuando dejaron pasar al grupo de Hang Neunak y al grupo de W.I. Soyeon. «¿Qué asunto los trae aquí?» «Ah, soy Maak Yeong-gun, un discípulo del maestro del clan Sombra. Como puedes ver, he venido por orden de mi maestro para entregar un regalo para celebrar la alegre ocasión de la familia Baek». Al escuchar las palabras de Maak Yeong-gun, uno de los Garerous juntó sus manos y le dijo a Maak Yeong-gun: «Así que eres un discípulo del maestro del clan Sombra». «Sí. Lo siento, pero puedes dejar el regalo aquí». El guerrero señaló un trozo de papel en una mesa dentro de la entrada y continuó: «Escribe los nombres del maestro del clan Sombra y su discípulo en este registro de visitantes y vete». «Perdón». Maak Yeong-gun inclinó la cabeza. ¿Significaba esto que solo debía dejar el regalo aquí e irse? Maak Yeong-gun se rascó la cabeza como si le resultara problemático y dijo: «Es un poco difícil simplemente dejar el regalo e irme. Aunque hoy es una ocasión alegre para la familia Baek, todavía están en medio de un periodo de luto de 3 años. El rey del veneno o aniquilador ha dado órdenes de buscar comprensión de la mayoría de los invitados, excepto de los familiares y algunos otros». Parecía que esos pocos otros incluían a los discípulos del líder de la sociedad. Estaban siendo bloqueados justo desde la entrada. Es así. Así que, por favor, solo retrocede. Lo siento, pero también me resulta difícil simplemente retroceder. Oh, Dios mío. Estás tomando a la ligera las palabras del rey del veneno o aniquilador. El guerrero elevó su voz y habló en un tono de advertencia. Maak Yeong-gun se encogió de hombros y dijo: «¿Cómo podría ser eso? Entonces déjame visitar con un estatus diferente». «¿Qué? Un estatus diferente?» «Top». En ese momento, Maak Yeong-gun sacó algo de su pecho y lo colocó sobre la mesa. Al ver esto, los ojos del guerrero se agrandaron. Eran las 3 fichas de primer lugar que había recibido del Valle de Sangre de Cadáveres. Era natural estar sorprendido al verlo poseer 3 fichas de primer lugar, que eran difíciles de obtener incluso una. Maak Yeong-gun sonrió al guerrero sin palabras y dijo: «Tengo la intención de buscar la guía del anciano Baek Saha, el rey del veneno o aniquilador. ¿Puedes rechazar esto también?» Capítulo 140 Rey del veneno o aniquilador, 3. Anaya Leitin Poisan King, 3. Dentro de la propiedad de Baek Saha, uno de los 5 reyes y el rey del veneno o aniquilador. Este lugar, también conocido como la propiedad de la familia Baek, estaba lleno de parientes reunidos para la celebración del primer cumpleaños. Aunque no se recibieron invitados externos, había al menos varias docenas de personas solo de los parientes. En el jardín, las sirvientas estaban preparando comida en una cocina temporal al aire libre para la celebración, y los parientes estaban sentados en mesas, levantando sus copas para celebrar el primer cumpleaños. En medio de la celebración en curso, la esposa de Baek Saha, la Sarei, Han, se levantó de su asiento y se dirigió a algún lugar al recibir un mensaje urgente. Mientras caminaba, la Sarei, Han hizo clic con la lengua y dijo: «¿Han venido después de todo?» «Sí, dado que está en medio de un periodo de luto de 3 años, hoy era la única justificación adecuada para que lo visitaran». El hombre que parecía estar en sus primeros 30 años, con ojos afilados, que respondía a sus palabras, era Baek Sogan, el segundo hijo del rey veneno o aniquilador Baek Saha y el encargado de los asuntos externos. La razón por la que estaban cambiando de lugar apresuradamente se debía a unos invitados inesperados. «Dijiste que era el segundo joven maestro y la tercera joven dama». «Sí, cada uno trajo a sus subordinados». Suspiro, parece que han tomado una decisión. «¿Qué podemos hacer?» «Vinieron porque quieren el apoyo de padre». «Probablemente sea así». La actual sociedad del cielo y la tierra enfrentaba una disputa de sucesión cada vez más feroz. Debido a los rumores de que la enfermedad del líder de la sociedad había empeorado, los movimientos de los posibles sucesores se habían vuelto más ágiles. En medio de esto, el cabeza de familia, el rey veneno o aniquilador Baek Saha, no había apoyado a ninguno de los discípulos del líder de la sociedad. Por lo tanto, hoy intentarían obtener una respuesta definitiva de él, sin importar qué. Es realmente problemático. Tienes razón, pero no era este un problema que eventualmente surgiría. Aún así, no conoces el temperamento de tu padre. Bueno, suspiro. Baek Sogan, el segundo hijo y el maestro externo, dejó escapar un suspiro. Como dijo su madre, su padre nunca retractaría una palabra que hubiera pronunciado. Así que estaba preocupado. Le preocupaba que pudiera ocurrir un alboroto innecesario. «¿Separaste las habitaciones?» Ante la pregunta de la señora Han, el segundo hijo Baek Sogan asintió. No había otra opción,
ya que era imposible saber qué sucedería si los dos posibles sucesores se colocaban en la misma sala de recepción. Entonces ella dijo: combínalos en una sola habitación cuando lleguen. ¿Perdón? Pero si hacemos eso, si los mantenemos separados, será más difícil rechazar. Ah. Es mejor mostrarles que no estamos eligiendo a nadie cuando están juntos, así se retirarán tranquilamente. Tus palabras son sabias, madre. El segundo hijo Bek-Sogan también asintió en acuerdo, como si entendiera. Fue en ese mismo momento cuando estaban a punto de pasar por el pabellón que alberga la sala de recepción. Por favor, espera un momento. En ese momento, alguien corrió apresuradamente hacia ellos. No era otro que uno de los Garerous que custodiaban la entrada de la propiedad. Señora. La señora Han preguntó con una expresión de confusión. ¿Qué sucede? Bueno, otro invitado acaba de llegar. ¿Un invitado? No te dije que buscaras comprensión y los enviaras de vuelta si no son familiares o visitantes preestablecidos. Sí, eso es cierto, pero ¿por qué habían venido aquí cuando se habían dado instrucciones con antelación? Ella sacudió la cabeza y dijo: entonces devuélvelos. Por favor, echa un vistazo a esto. Con esas palabras, el guerrero que custodiaba la entrada de la finca sacó algo de su pecho. No era otra cosa que... No puede ser que es eso. Los toukans de primer lugar de la entrada del Valle de Sangre de Cadáveres. No solo uno, sino 3 toukans de primer lugar. Sabiendo lo que esto significaba, las cejas de la señora Han se fruncieron. El segundo discípulo del líder de la sociedad, Han Neungat, y el tercer discípulo, Wai Soyeon, se reunieron en una sola sala de recepción. Y detrás de ellos, sus respectivos subordinados estaban sentados. Suspiro. Han Neunak soltó un suspiro como si estuviera molesto. Como había entrado primero a la propiedad, pensó que naturalmente podría encontrarse con el rey del veneno o aniquilador Bexa más rápido que Wai Soyeon. Sin embargo, lo hicieron esperar en la sala de recepción, y ahora los estaban llamando a la misma habitación. Como resultado, su estado de ánimo se había vuelto bastante desagradable. No sé si debería decir que es afortunado o no. Wai Soyeon también se sentía incómoda. Afortunadamente, pudo evitar la situación en la que su segundo hermano marcial se encontrara primero con el rey del veneno o aniquilador, pero si se enfrentaban así, la persuasión podría volverse difícil. Era porque podrían tener que mantenerse en chat mutuamente, y si se menospreciaban abiertamente, podría convertirse en un enfrentamiento total. Cric. En ese momento, la puerta se abrió y una mujer de mediana edad, de unos 50 y tantos años con cabello canoso, apareció en la sala de recepción, donde la atmósfera se había vuelto aún más pesada. Al ver a la mujer digna, el segundo discípulo Han Neunak y la tercera discípula Wai Soyeon se levantaron simultáneamente y la saludaron con las manos juntas y la cabeza inclinada. Saludos a la señora de la familia Beck. Ha pasado un tiempo, señora. Como eran discípulos del líder de la sociedad, ya estaban familiarizados con ella. Wai Soyeon también se quitó su sombrero de bambú y su velo blanco en señal de respeto hacia la señora Han, la esposa del rey del veneno o aniquilador y la gran matriarca de la familia Beck. Ella tomó la iniciativa primero. Felicidades por el primer cumpleaños de su nieto. Esta mocosa. Han Neunak frunció ligeramente el ceño, pero pronto forzó una sonrisa y dijo: es verdaderamente una ocasión alegre. Ah. Ante las felicitaciones de estos dos, la señora Han hizo clic con la lengua interiormente. No podía entender cómo se involucraban en tales juegos mentales sutiles mientras ofrecían felicitaciones. Era demasiado obvio que eran conscientes el uno del otro. Por supuesto, ella lo entendía ya que estaban en una relación competitiva. Suisi. Gracias, estoy profundamente agradecido de que ustedes, los dos discípulos del líder de la sociedad, hayan venido a este humilde lugar para celebrar el bienestar de mi nieto. Es algo que deberíamos congratular, por supuesto, pero el rey del veneno o aniquilador y el joven cabeza de familia. Han Neunak preguntó con cuidado, echando un vistazo a Bek-Sogan, el maestro externo y segundo hijo, que estaba de pie junto a ella. Por supuesto, la Esarei, Han, como la gran matriarca, también podría ser considerada una anciana de este hogar, pero ¿cómo es posible que los verdaderos protagonistas de la primera celebración de cumpleaños, el joven cabeza de familia, ni siquiera aparecieran cuando habían llegado los posibles sucesores que podrían convertirse en los futuros líderes de la sociedad? Bek-Sogan respondió a esta pregunta. Pido disculpas, dado que estamos en medio de la primera celebración de cumpleaños y mi hermano mayor tiene que atender a los parientes, no pudo encontrar un momento para venir. ¿Es así? Sí, por favor, comprenda. No hay necesidad de buscar comprensión ni nada, es natural estar ocupado cuando hemos venido durante la celebración. Wai Soyeon habló suavemente, con una sonrisa. Han Neunak tampoco quería perder. No necesitas preocuparte, no soy alguien que carezca de tanta cortesía. Jo jo jo. Era una vista verdaderamente divertida. La actitud arrogante de Han Neunak era bastante conocida dentro de la sociedad del cielo y la tierra, pero verlo intentar complacer de esta manera era suficiente para sorprender a cualquiera. Así de mucho necesita el apoyo de padre. En ese momento, Han Neunak señaló la caja de regalo que había colocado a su lado y dijo: dado que hemos venido hasta aquí, me gustaría rendir mis respetos al anciano Bexa. Aunque sea solo por formalidad. Al ver que Han Neunak tomaba la iniciativa, Wai Soyeon también intervino como si estuviera de acuerdo. Parece que tuvimos el mismo pensamiento, hermano marcial. También quería conocer directamente al anciano Bexa.
ofrecerle mis felicitaciones y tener una conversación sobre esto y aquello. Al escuchar sus palabras, Han Neunak soltó un suave suspiro. No le gustaba cómo ella intentaba involucrarse de cualquier manera. Parecía que estaba tratando de interferir en sus asuntos, pero ¿acaso pensaba que él lo dejaría pasar tan fácilmente? Suisi. Han Neunak se abanicó con un abanico plegable y dijo: no es necesario que la hermana Marcial esté aquí, me reuniré con el anciano Bexa como representante, así que puedes irte. ¿Cómo puedo hacer eso? Es una oportunidad para ver a alguien que es como un tío después de mucho tiempo, así que irme sin siquiera ver su cara sería una falta de respeto. ¿Por qué se consideraría una falta de respeto? Transmitiré el mensaje bien, así que no te preocupes. No, está bien. Wai Soyeon se negó rotundamente. Han Neunak la miró con furia. Al ver que los dos posibles sucesores ahora expresaban abiertamente hostilidad el uno hacia el otro, la señora Han hizo un clic con la lengua en su interior. La situación que nos preocupaba podría desarrollarse. Sintiendo que no podía evitarlo, la señora Han finalmente intentó intervenir. Ustedes dos. En ese momento, se escuchó una voz desde fuera de la sala de recepción. Señora, ha llegado el discípulo del maestro del clan Sombra. Al escuchar esto, Han Neunak y Wai Soyeon fruncieron el ceño al mismo tiempo. ¿De qué se trataba esto? ¿Cómo pudo? El chico entró. Los dos pensaron naturalmente que Ma Yeongun solo habría entregado el regalo y se habría ido. Pero no tenían idea de cómo había entrado en la propiedad. Entonces, la señora Han juntó las manos, inclinó ligeramente la cabeza hacia ellos y abrió la boca. Disculpen, pero ¿sería posible llamar al discípulo del maestro del clan Sombra aquí por un momento también? Ma. No, porque al discípulo del maestro del clan Sombra. Creo que necesito buscar el mismo entendimiento de ambos y del discípulo del maestro del clan Sombra. El mismo entendimiento. Ante las palabras de la señora Han Neunak y Wai Soyeon no pudieron ocultar su desconcierto. ¿Qué estaba tratando de decir? No obstante, estaban en una posición en la que era difícil rechazar su solicitud, ya que querían causar una buena impresión en ella. Está bien. Yo tampoco tengo inconveniente. Pronto, la puerta se abrió y apareció Ma Yeongun. Ma Yeongun juntó las manos, inclinó la cabeza y saludó a todos. Soy Ma Yeongun, un discípulo del maestro del clan Sombra. No es solo un hombre guapo ordinariamente. La señora Han no pudo evitar admirar internamente el rostro de Ma Yeongun. Nunca había visto el rostro de un hombre que transmitiera una impresión hermosa en lugar de una simplemente atractiva. Pero eso fue solo por un momento, y... Así que eras el discípulo del maestro del clan Sombra, soy la esposa del anciano Bexa. Ah, así que usted es la señora. Ma Yeongun juntó las manos ligeramente y se inclinó de nuevo. Entonces, ella estaba a punto de presentar a Han Neunak y Wai Soyeon, pero Han Neunak movió la mano y dijo: ya nos saludamos afuera, señora. ¿Es así? Sí. He saludado a los dos. Ante la respuesta de Ma Yeongun, la señora Han señaló una silla vacía y dijo: entonces, siéntate. Sí, gracias. Ma Yeongun fue allí, miró a todos una vez y se sentó. Wai Soyeon estaba sentada a su lado, y... ¿cómo entraste? Ella susurró a Ma Yeongun en voz baja. Ante su pregunta, Ma Yeongun sonrió y respondió: tengo algunos asuntos que atender. Eso no es lo que estoy preguntando en este momento. Antes de que Wai Soyeon pudiera terminar su frase, la señora Han juntó las manos, inclinó ligeramente la cabeza hacia todos los invitados y habló. Me temo que debo pedir su comprensión, a pesar de que todos ustedes se han reunido aquí. Como saben, mi esposo está actualmente observando un periodo de luto de 3 años, por eso todos estamos vistiendo ropa de luto. Por supuesto, nadie estaba ajeno a esto. Continuó: estoy agradecida de que hayan venido, pero no creo que mi esposo pueda recibir a nadie en este momento. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Han Neunak con los ojos entrecerrados. Ante su pregunta, la señora Han respondió: es exactamente como dije, mi esposo está viviendo actualmente en aislamiento del mundo exterior, así que no tengo más remedio que pedir su comprensión. Pero no estás celebrando un primer cumpleaños en este momento. Él ni siquiera asistió a la celebración del primer cumpleaños. Ante las palabras de la señora Han, tanto Han Neunak como Wai Soyeon se quedaron en silencio. Habían venido a aprovechar esta oportunidad, pero ¿quién hubiera esperado escuchar que ni siquiera podían encontrarse con él después de entrar en la casa? No importa cuánta autoridad tuviera uno de los 5 reyes, era difícil entender cómo podía enviarlos lejos sin siquiera mostrar su rostro cuando los posibles sucesores que competían por el puesto de próximo líder de la sociedad habían visitado. Ambos estaban descontentos debido a la variable inesperada y no podían estar de acuerdo fácilmente. Entonces, la señora Han le dijo a Ma Yeongun: igualmente, el discípulo del maestro del clan Sombra también debería retirarse esta vez. Me temo que eso sería difícil. Antes de que pudiera terminar su oración, se expresó un rechazo. Al escuchar las palabras de Ma Yeongun, la señora Han frunció el ceño y lo miró. Ella estaba buscando sinceramente su comprensión, así que ¿qué tipo de manera de hablar era esta? Claramente dije que estaba buscando su comprensión. Lo siento, pero hasta donde sé, el beneficio de 3 tokens de primer lugar está establecido por las reglas de la secta, así que nadie puede rechazarlo. Al escuchar esas palabras, la señora Han se mordió el labio inferior. Las palabras de Ma Yeongun eran precisas.
Cualquiera que poseyera 3 tokens de primer lugar de la entrada del Valle de Sangre de Cadáveres podía buscar orientación de cualquier ejecutivo, sin importar quién fuera. Y ese ejecutivo no podía rechazarlo. Dado que estaba establecido por las reglas de la secta, todos tenían que aceptarlo. Sin embargo, el problema era que el rey del veneno aniquilador, Vex'a, estaba en un estado en el que no podía reunirse con nadie. Por eso ella había buscado educadamente su comprensión frente a todos, incluidos los discípulos del líder de la sociedad. Ella pensó que Maak Yeongun ya no exigiría orientación, al menos por consideración hacia ellos. Pero esa expectativa estaba equivocada. Este niño, realmente, le faltaba tacto. O simplemente era terco. Fuera lo que fuera, se había vuelto bastante problemático. Si hacían una excepción para que Maak Yeongun lo conociera debido a las reglas de la secta, ¿qué pasaría con los posibles sucesores? Podría describirse como un dilema. De hecho, Han Neunak y Wai Soyeon estaban concentrados en qué respuesta daría ella. Si intentaba dejar entrar solo a Maak Yeongun, citando las reglas de la secta, había un ambiente que indicaba que protestarían. Suisi. En ese momento, el segundo hijo Baek Sogan, que estaba de pie junto a la señora Han, le agarró la manga y sacudió la cabeza. La señora Han soltó un largo suspiro. No hay otra manera. Ella había intentado rechazar y enviarlos lejos a su manera, pero eso parecía difícil. Podría ser mejor experimentarlo directamente. Todos siguieron a la señora Han y al segundo hijo Baek Sogan hacia la parte más interna de la propiedad. Detrás del salón principal, había un santuario para los ancestros, y al lado, se encontraba un pequeño edificio separado. Cuando llegaron frente a este lugar, el segundo hijo Baek Sogan pidió su comprensión. Por favor, esperen aquí un momento. Baek Sogan entró en el edificio separado. Pasaron aproximadamente media hora después de que él entró antes de que saliera de nuevo. Sin embargo, una tenue sustancia similar al vapor se elevaba de sus hombros al salir. Mientras se preguntaban por qué. Suisi. El segundo hijo Baek Sogan inclinó la cabeza varias veces hacia todos con un gesto cortés y dijo: Gracias por esperar, he informado a padre sobre los jóvenes maestros, la joven dama y el discípulo del maestro del clan Sombra que ha venido a buscar orientación. Dijo que nos vería. Preguntó Han Neunak. El segundo hijo Baek Sogan hizo una expresión preocupada y pronto abrió la boca. Dijo que los vería. Oh. En ese caso, iré primero. Pero hay una condición. Que, ante las palabras de Baek Sogan, la voz de Han Neunak se elevó ligeramente. Ya estaba descontento, pensando que podrían haberse encontrado pero estaban tratando de enviarlos lejos por culpa de Maak Yeongun. Pero ahora estaba hablando de una condición, y por mucho que intentara ganar su apoyo, era difícil ocultar su desagrado. Por otro lado, ¿puedo preguntar cuál es la condición? Wai Soyeon preguntó con calma al respecto. Ella pensó que era correcto que el que estaba en necesidad cumpliera en la situación actual. Ante su pregunta, Baek Sogan entró en el edificio separado y sacó algo nuevamente. Era una mesa pequeña, y sobre ella había una tetera y varias tazas de té. Esto es, si puedes beber el té que servimos y disolverlo con tu energía interna, o si determinamos que puedes soportarlo por más de una hora, puedes entrar. Ante sus palabras, todos no pudieron ocultar su asombro. ¿De qué se trataba esto? ¿Qué significaba beber el té y soportarlo para poder entrar? Entonces, Wai Soyeon frunció sus bonitos ceños y dijo: Podría ser que lo que hay en la tetera es veneno. Así es. ¿Qué? Ante la respuesta del segundo hijo, Baek Sogan, todos se inquietaron. Se habían estado preguntando cuál era la condición para entrar y encontrarse con él, pero esto fue completamente inesperado. ¿Quién habría pensado que se les ofrecería una copa de veneno? Han Neunak habló como si fuera absurdo. ¿Estás bromeando ahora? Beber el veneno y soportarlo para entrar, ¿qué tipo de? Me disculpo, pero si no puedes hacer esto, podrías enfrentar un contratiempo si entras. Un contratiempo. Así es, padre, no. El jefe de la familia dijo que estaba bien decírtelo, así que lo revelaré. Actualmente, el interior de este edificio separado está lleno de chi venenoso. Al escuchar sus palabras, Han Neunak frunció el ceño y miró el edificio separado. El interior estaba lleno de chi venenoso. Mientras estaba confundido, la señora Han, la gran matriarca, habló en lugar del segundo hijo Baek Sogan. La razón por la que busqué su comprensión fue por eso, lo hice porque entrar allí podría perjudicarlo a usted. Incluso dentro de la familia, como máximo, solo 4 personas, incluyendo a este niño, pueden entrar. El interior del edificio separado está lleno de un chi venenoso tan fuerte que incluso los miembros de la familia Baek que han aprendido artes venenosas desde la infancia encuentran difícil soportarlo, así que no tuve más remedio que buscar su comprensión. Sin embargo, aún así entrarás. Ante sus palabras, Han Neunak y Wai Soyeon dudaron por un momento. Era difícil saber por qué el interior estaba lleno de chi venenoso o porque el rey del veneno o aniquilador Vex'a no salía de allí, pero basándose en lo que estaban diciendo ahora, parecía que no habría oportunidad de encontrarse con él a menos que entraran. Veneno. El problema era simplemente el veneno. A juzgar por lo que decían la señora Han y el segundo hijo, Baek Sogan, no parecía ser un chi venenoso ordinario. Era verdaderamente una situación absurda. Tenían que llegar tan lejos para encontrarse con el rey del veneno o aniquilador. Maldita sea. Han Neunak sacudió la cabeza de un lado a otro. La irritación lo invadió, pero no había otra opción en la situación actual.
Si lograba el apoyo del rey del veneno o aniquilador, definitivamente podría sacar a W.A. Soyeon de la competencia e incluso igualar a su hermano mayor en cierta medida. No importaba cuán desagradable y repugnante fuera, no había razón para dudar. Sin embargo, lo que preocupaba era el veneno de la familia Beck. Las artes venenosas de la familia Beck, lideradas por el rey del veneno o aniquilador Beck-Saa, eran conocidas por estar entre las 3 mejores de las llanuras centrales. Había oído que era un arte de veneno extremadamente vicioso que no era fácil de desintoxicar a menos que uno fuera del clan Tang de Sichuan o del clan Guyan de las regiones occidentales. Se preguntaba si podría soportarlo fácilmente. Soportarlo por una hora. Podría ser difícil si no protegía sus órganos internos con energía interna desde el principio. Han Neunak miró a W.A. Soyeon. Ella también parecía estar dudando, preocupada por lo mismo que él. Suspiró. Está bien. Si las condiciones eran las mismas para todos, lo mejor era tomar la iniciativa primero. De esa manera, podría salvar algo de cara. Han Neunak, que había tomado su decisión, estaba a punto de dar un paso adelante en ese mismo momento. Chisporroteo. En ese momento, vio a alguien ya llenando una copa frente a él. No era otro que Maak Yeong-un. No esperaba que de repente tomara la de la entera. Mientras tanto, el segundo hijo de la familia Beck, Beck Soo-gang, habló con una expresión algo preocupada. ¿Estás seguro de que estarás bien? Este veneno no era un veneno ordinario. Era un nivel que incluso los maestros del veneno más hábiles encontrarían difícil de soportar fácilmente, ya que se condensó a partir del chi venenoso dentro del edificio separado y se mezcló con agua. Su nivel de energía interna parece superficial, si lo bebe descuidadamente y algo sucede antes de que podamos desintoxicarlo. Esa era la preocupación de Beck Soo-gan. Basado en su percepción espiritual, el nivel de energía interna de Maak Yeong-un parecía estar, como máximo, en la etapa inicial del reino pico. Con este nivel de energía interna, había una alta probabilidad de que no pudiera soportar el veneno y enfrentara un revés. Beck Soo-gan admonestó en voz baja. Joven maestro Maak, para ser honesto, no te excedas, con el actual cultivo de energía interna del joven maestro Maak. Trago. En ese momento, Maak Yeong-un se bebió la copa de un solo trago. Oh, de verdad. La expresión de Beck Soo-gan se volvió perpleja. Había intentado darle tiempo para que aumentara suficientemente su energía interna, pero él simplemente se tragó el té extremadamente venenoso de un solo golpe. Pero lo que dijo a continuación fue bastante sorprendente. Es dulce. Capítulo 141 Rey del veneno o aniquilador, 4. Anaya Leitin Poisan Kin, 4. ¿Qué? Dulce. Beck Soo-gan, el segundo hijo del maestro externo del rey del veneno o aniquilador Beck-Saa, hizo clic con la lengua por dentro como si fuera absurdo. Contrario a su apariencia, el chico parecía estar lleno de bravura. Este veneno extremo era algo que incluso los maestros de energía interna hábiles encontrarían difícil de soportar si no se dedicaban intencionalmente a técnicas de respiración y circulación de energía. No hablemos de Maak Yeong-un, que apenas estaba en la etapa inicial del reino pico, no podría soportarlo. Necesito prepararme. Lo afortunado era que esta era la propiedad de la familia Beck. Estaban preparados para desintoxicarlo si era necesario. En ese momento, alguien se acercó. Es suficiente beberlo y aguantar durante una hora. Era Han Neunak, el segundo discípulo del líder de la sociedad. Como tenía una reputación que mantener, quería ser el primero en beber de la copa envenenada. Sin embargo, Maak Yeong-un lo había adelantado. Y su estado de ánimo parecía desagradable, a juzgar por su expresión. Mi señor, Seo Yein, la líder del grupo de humo de hierba y el cuarto miembro clasificado de la Alianza de las 5 Montañas, lo llamó con una expresión preocupada. No importa cuánto quisiera ganar apoyo, beber el veneno que solo 4 personas podían soportar, incluso en la familia Beck, donde se reunían maestros del veneno o hábiles, era un acto extremadamente peligroso. Suisi. En ese momento, Houyon Yeop, el gran líder del clan de la destrucción y el tercer miembro en Nangou, sacudió la cabeza. No deberíamos detenerlo. Esto es demasiado, sin importar qué. Vas a insultar a nuestro señor. Perdón, ¿qué crees que pasará con la reputación de nuestro señor si se echa atrás frente a otros posibles sucesores? Ante las palabras de Houyon Yeop, Seo Yein cerró la boca. Sus palabras tenían sentido. Aunque la condición era algo absurda, retirarse en esta situación equivaldría a dar un paso atrás en la competencia por el puesto de sucesor. En ese momento, W.A. Soyeon, la tercera discípula del líder de la sociedad, también dio un paso adelante y dijo: Yo también lo beberé. Ella también había tomado una decisión. De hecho, W.A. Soyeon poseía más energía interna que nadie, así que tenía cierta confianza. Sin embargo, nunca había tragado veneno directamente ni había hecho algo así antes, así que dudó por un momento. No puedo ceder. Desde la perspectiva de W.A. Soyeon, necesitaba absolutamente el apoyo del rey del veneno o aniquilador, Beck-Saa. Por eso no podía retroceder así. A medida que se acercaba a la mesa con la tetera que contenía el veneno, miró a Maak Yeong-un. Imprudente. Lo había sentido desde la primera vez que lo vio, pero esta persona estaba caminando entre la audacia y la imprudencia. Había confirmado directamente su nivel de energía interna en el informe del Valle de Sangre de Cadáveres. Si fuera un veneno ordinario,
Podría ser capaz de expulsarlo de su cuerpo incluso con la energía interna del estadio inicial del reino Pico si se dedicara continuamente a técnicas de respiración y circulación de energía. Sin embargo, el Venino actual estaba en un nivel completamente diferente. Era un Venino extremo creado por la familia Beck, una de las tres principales en las llanuras centrales en lo que respecta a las artes del Venino. Si uno no poseía energía interna de nivel supremo, podría ser difícil soportarlo. ¿Por qué está yendo tan lejos? No podía entender a Maak Yeongun en absoluto. Si hubiera obtenido los tokens de primer lugar en la entrada del Valle de Sangre de Cadáveres, debería haber buscado orientación de las dos personas que tenían el título de 8 estrellas, los maestros supremos de las llanuras centrales, entre los 5 reyes. Pero ¿por qué el rey del Venino aniquilador, de entre todos? ¿Qué es exactamente lo que quiere aprender? El arte marcial principal del rey del Venino aniquilador eran las artes del Venino. Era un campo que era completamente diferente de los artistas marciales ordinarios, así que incluso si buscaba orientación, no habría mucho beneficio. No podía entender por qué estaba haciendo esto. Es un raro. De todos modos, no importaba. Ahora que las cosas habían salido así, podría confirmar las verdaderas habilidades de Maak Yeongun. Dado que su hermano marcial había mencionado que estaba en el reino del nivel supremo, podría ver si realmente había progresado tanto en este corto periodo. Trago. En ese momento, Han Neunak tragó el veneno en la copa de un solo trago. Dado que Maak Yeongun lo había hecho primero, no podía mostrarse bebiéndolo lentamente. Sin embargo, debido a que era un veneno extremo, era difícil ocultar completamente su expresión. Junto con el ardor en sus labios, la náusea y un extremo asco surgieron. Sentía que iba a vomitarlo, incluso si tenía que dar caídas. Maldita sea. Querían que comiera esto y aguantara durante 1 hora. En lugar de 1 hora, primero tuvo que desintoxicar el veneno que había entrado en su cuerpo. A pesar de que estaba protegiendo su esófago y las paredes del estómago con energía interna tan pronto como entró, aún sentía ardor, e incluso le estaba dando un dolor de cabeza. Sin duda, era digno de ser llamado el veneno extremo de la familia Beck. No puedo mostrarlo. Han Neunak trató de controlar su expresión lo mejor que pudo. Sus subordinados también estaban observando, y no podía hacer una cara distorsionada frente a esa maldita mocosa. Suspiró. A continuación, Wai Soyeon también tragó el veneno de la copa. Ni siquiera quería saborearlo, así que envolvió su boca y lengua con energía interna y tragó el veneno. Por lo tanto, podía prestar más atención a su expresión en comparación con Han Neunak. Sin embargo, aunque protegió su lengua, no pudo evitar fruncir el ceño ante el olor punzante que pasaba por su garganta y le atravesaba la nariz. Tos. Wai Soyeon. Quien había tosido suavemente sin darse cuenta, giró la cabeza con el rostro sonrojado. ¿Qué tipo de comportamiento tan poco decoroso era este? Tosió debido al nauseabundo olor. Se sintió algo avergonzada, pero de todos modos, tenía que aguantar durante 1 hora o disolver rápidamente este veneno extremo. Chisporroteo. No pasó mucho tiempo antes de que un vapor púrpura surgiera de los hombros de Wai Soyeon. No era la única. Han Neunak, el segundo discípulo del líder de la sociedad, también comenzó a tener vapor púrpura saliendo de sus hombros, aunque un poco más tarde que Wai Soyeon. ¿Cómo se esperaba? Los subordinados de Wai Soyeon mostraron una expresión triunfante al ver esto. Su profunda energía interna ya era famosa dentro de la sociedad del cielo y la tierra. Maldita sea esa mujer. Han Neunak maldijo a Wai Soyeon en su interior. Si no fuera por su extraña constitución, nunca habría llamado la atención del maestro. A este ritmo, esa mocosa podría disolver el veneno primero. Por lo tanto, Han Neunak se concentró aún más en expulsar el veneno de su cuerpo. Sí. Quizás por eso, el vapor púrpura sobre los hombros de Han Neunak se volvió aún más denso. La señora Han, esposa del rey del veneno aniquilador Beksa, y Baek Sogan, el segundo hijo, no pudieron evitar admirar esta escena en su interior. Ese veneno era un veneno extremo cercano al chi venenoso que llenaba el edificio separado. Poder disolver el veneno que incluso los artistas marciales que habían aprendido las artes venenosas de la familia Beck no podían manejar imprudentemente era realmente notable. No es energía interna ordinaria. Habían oído que los discípulos del líder de la sociedad todos tenían una profunda energía interna, y parecía que era cierto. Con este ritmo, parecía que podrían disolver completamente el veneno extremo en media hora, ni siquiera en 1 hora. Sin embargo, ¿qué es esto? El segundo hijo Baek Sogan miró a Maak Yeongun con una mirada interrogativa. A diferencia de los posibles sucesores del líder de la sociedad, Maak Yeongun simplemente estaba de pie. Pensó que podría estar haciendo eso porque apenas lo estaba soportando al elevar su energía interna, pero no había señales de angustia ni nada en su rostro. Más bien, incluso parecía relajado. Realmente está soportando el veneno. No parecía de esa manera en absoluto, sin importar cómo lo mirara. Esos dos posibles sucesores no habían cultivado su energía interna tan profundamente, así que soportarlo sería su mejor opción, pero porque no había ningún cambio en su expresión en absoluto. No estaba teniendo ninguna dificultad. No era solo él quien tenía esta pregunta. ¿Qué demonios le pasa a este bastardo? Han Neunak tampoco pudo ocultar su desconcierto al ver a Maak Yeongun de pie, sin siquiera disolver el veneno. ¿Por qué estaba simplemente parado allí?
Este veneno era tan fuerte que si no lo disolvía rápidamente, no solo podría afectar sus órganos internos, sino también su cerebro. Debería ser peligroso, ¿verdad? Wai Soyeon también miró a Ma Yeongun con ojos preocupados. Él fue quien bebió primero de la copa envenenada. Sin embargo, el hecho de que aún no estuviera elevando su energía interna para disolver el veneno parecía extremadamente peligroso. No pudiendo soportarlo más, el segundo hijo Baek Sogan se acercó y habló en voz baja. Joven maestro Maak, si tiene problemas para expulsar el chi del veneno, por favor dígalo. Intentar con demasiada fuerza pretender que estaba bien podría llevar a problemas. Sin embargo, está bien, pero si no hay problema con beber el veneno, no puedo simplemente entrar. Ante las palabras de Maak Yeongun, los ojos de Baek Sogan se entrecerraron. Si no hay problema, puede simplemente entrar. Podría ser que realmente estaba bien a pesar de haber bebido el veneno y no haberlo expulsado. Joven maestro Maak. ¿Realmente estás bien? Sí, estoy bien. ¿Cómo podría ser eso? Baek Sogan miró el rostro de Maak Yeongun. Entonces, sus ojos pronto se convirtieron en una mirada de incomprensión. Eso es porque si hubiera sido envenenado, debería haber habido cambios en sus labios y complexión primero, pero no había tales signos en Maak Yeongun. Ja. ¿Qué demonios estaba pasando? No debería haber aprendido artes venenosas, ¿cómo podría estar tan indiferente después de beber el veneno extremo? Mientras estaba completamente desconcertado, Maak Yeongun dijo. ¿Puedo entrar, joven maestro Maak? Por casualidad, quería preguntar si podía examinar su cuerpo con energía interna. Sin embargo, eso era un acto que se desviaba completamente de la etiqueta marcial incluso entre los miembros de la misma sociedad del cielo y la tierra. Por lo tanto, no pudo traer esas palabras a sus labios. Así que, joven maestro Maak, ¿puedo verificar algo por un momento? Verificar. Así es. Había una forma de examinar el cuerpo con energía interna, pero también había otro método. Si la saliva de Maak Yeongun se dejaba caer en un líquido neutralizante, podrían determinar si había sido envenenado o no. Quienes practicaban las artes del veneno siempre llevaban esto consigo. El segundo hijo, Baek Sogan, sacó de su cintura una pequeña botella del tamaño de 2 dedos unidos y empapó un pañuelo blanco con el líquido. Luego le dijo a Maak Yeongun, por favor, pon tu saliva en esto. No es difícil, pero hay necesidad de verificar. Perdón, los ingredientes parecen ser una combinación de picrotoxina. Aconitina, urusiol, veneno de intestino de tortuga de caparazón blando azul, estramonio, mandrágora, raíz de serpiente blanca, Carasiusauratus, Aconitum carmichaeli, veneno de escorpión de franjas rojas, veneno de hormiga de fuego, veneno de rana dardo, veneno de avispa, yoimbina, tetrodotoxina y las semillas amarillas de la flor de adelfa. Estoy en lo correcto. Al escuchar las palabras de Maak Yeongun, los ojos del segundo hijo Baek Sogan se agrandaron como si fueran a estallar. Por un momento, dudó de sus propios oídos. ¿Qué demonios es esto? Estaba tan sorprendido que no sabía qué decir. La razón era que el veneno extremo fue creado al condensar todos los ingredientes que Maak Yeongun había mencionado. Los únicos que conocían los ingredientes principales de este veneno eran el rey del veneno aniquilador Vex'a y sus hijos. Era una combinación de ingredientes que eran extremadamente difíciles de obtener, y si el veneno se condensaba hasta este punto, sería difícil incluso para los maestros del veneno más hábiles identificarlo después de un largo análisis. Esto es increíble. Era tan absurdo que quería negarlo. Maak Yeongun entonces le dijo. Me perdí de algo. Ante esta pregunta, los subordinados del segundo discípulo del líder de la sociedad, Han Neunat, y del tercer discípulo, Wai Soyeon, lo miraron con incredulidad. Era posible identificar los ingredientes después de tragar el veneno, como si se adivinara los ingredientes de la comida. No importa que, esto era demasiado. Mientras pensaban eso. Lo acertaste todo. Una respuesta sorprendente salió de la boca de Baek Sogan. Lo acertó. Acaba de decir que lo acertó. ¿Qué es esto? Los subordinados de los dos posibles sucesores estaban todos agitados. Era posible que alguien que no era un maestro del veneno o un farmacéutico identificara correctamente los ingredientes de un veneno justo después de ingerirlo. Todos tenían expresiones de incredulidad. Mientras tanto, la señora Han, que también estaba sorprendida por las palabras de su hijo Baek Sogan, preguntó: Joven maestro Maak, ¿acaso has aprendido artes de veneno? ¿Cómo podría ser eso? Entonces, ¿cómo supiste los ingredientes del veneno? Desde joven he estado interesado en las hierbas medicinales y las plantas venenosas, así que las estudié. ¿Estudiaste? Por tu cuenta. Ante esta pregunta, Maak Yeongun pensó en su abuelo, pero no tenía razón para revelarlo. Y después de salir y experimentar el mundo, parecía que cierta humildad apropiada era necesaria hasta cierto punto. Así que, ¿cómo podría haberlo aprendido por mi cuenta? Recibí ayuda de los médicos y farmacéuticos a mi alrededor. La señora Han quedó atónita por esas palabras. Era difícil creer completamente esta respuesta, pero si Maak Yeongun realmente era tan hábil en identificar plantas venenosas o hierbas medicinales debido a su interés, podría ser llamado un genio. No era fácil diferenciar el sabor de las hierbas medicinales que eran menos dañinas para el cuerpo. No hablemos de los venenos que estaban más cerca del dolor que del sabor. ¿Quién demonios es este niño?
Si su nivel para identificar Veninous era tan alto, no sería una exageración decir que estaba cerca del joven cabeza de la familia de los Beck, no, del rey del Venino o aniquilador Vexaa. Mientras estaban asombrados, Mac Yeongun habló como si no fuera gran cosa. Si alguien está interesado en hierbas medicinales o plantas venenosas o las ha estudiado, cualquiera puede adivinarlo fácilmente, no entiendo por qué están reaccionando así. Capítulo 142 Maestro del Venino, 1. Poison Master, 1. Si alguien tiene incluso el más mínimo interés en hierbas medicinales o plantas venenosas, puede adivinarlo fácilmente, no entiendo por qué están reaccionando así. Cualquiera puede hacerlo. ¿Estaba tratando de burlarse de ellos ahora? ¿O simplemente no podía mostrar humildad? La señora Han, que había estado mirando a Maak Yeongun con una expresión algo atónita, finalmente hizo clic con la lengua y dijo: no sabía que el discípulo del maestro del clan Sombra tuviera un conocimiento tan profundo sobre los Veninous. También estoy sorprendido. Vexogan, el segundo hijo del rey Venino o aniquilador Vexaa, también estuvo de acuerdo con las palabras de su madre. La mayoría de los artistas marciales, a menos que fueran excepcionalmente cautelosos, consideraban las artes venenosas como cobardes o indignas de los artistas marciales y ni siquiera mostraban interés en ellas. Sin embargo, el amplio conocimiento de Maak Yeongun estaba en un nivel que sería difícil de conocer sin estudiar adecuadamente Veninous o hierbas medicinales. Lo que es aún más sorprendente es ese increíble nivel de identificación. El rey Venino o aniquilador siempre les decía a sus hijos. Dijo que lo más importante para aquellos que practican las artes venenosas es nunca descuidar el entrenamiento de su sentido del gusto y del olfato para identificar Veninous. Dejando de lado el olfato, entrenar el sentido del gusto no es fácil. Los Veninous son muy peligrosos de manejar y pueden llevar directamente a la muerte si se manejan incorrectamente, por lo que en lugar de probar una gran cantidad, se prueba una cantidad extremadamente pequeña. Después de hacerlo, uno gradualmente construye resistencia a través del entrenamiento. Dado que toma mucho tiempo comprender completamente el sabor de un solo veneno, es inevitable que el entrenamiento del sentido del gusto sea lento. Es innato. Desde la perspectiva de Vexogan, esa era la única forma en que podía verlo. El hecho de que Maak Yeongun, que solo tenía 17 años, no practicaba principalmente las artes del veneno, tuviera una lengua tan afilada solo podía explicarse como un talento natural. ¡Oh, Dios mío! Vexogan de repente sintió arrepentimiento. Pensándolo bien, se habría convertido en un discípulo del maestro del clan Sombra a través de la entrada del Valle de Sangre de Cadáveres. Si su padre hubiera participado en la ceremonia de selección de discípulos esta vez, podría haber traído a este niño con un talento tan notable. Aun si su padre lo hubiera visto, lo habría codiciado lo suficiente. Si lo hubiéramos traído, la familia principal. Ah, los ojos de Vexogan se agrandaron. Al reflexionar, se había estado preguntando por qué esta persona buscaba la guía de su padre con 3 fichas de primer lugar, pero ahora lo entendía. Ahora entiendo por qué el joven maestro Maat quería buscar la guía de mi padre. Ah, ya veo. La señora Han también asintió ante las palabras de su segundo hijo, Vexogan. Si alguien tenía un conocimiento tan profundo e interés en los Veninous, naturalmente querría recibir las enseñanzas del rey de los Veninous aniquiladores. Ahora su visita tenía sentido. Pensé que era una pérdida de tiempo, pero supongo que no, incluso si no puede convertirse en un discípulo formal. Si recibe las enseñanzas de mi esposo, el clan Sombra y nuestra familia Beck podrían formar una buena conexión. Sin embargo, el problema era si su esposo estaría dispuesto a enseñar a este niño. Aunque estaba establecido por las reglas de la secta, su esposo era alguien que tenía su propia terquedad. Él nunca retrocedía en algo que ya había decidido. Fue en ese momento. Sí.